Y sin más, comenzamos con nuestro primer tema, situación general de la economía y políticas para hacer frente a la crisis. Comenzamos, y este tema, por ser de la importancia de la que es y por el momento en el que vivimos, en este tema haremos 3 rondas de 1 minuto. Comenzamos, tiene la palabra el candidato al Lehendakari por el Partido Socialista, Patxi López. Buenas noches. Yo confío plenamente en la fortaleza de este país, en la capacidad de sus trabajadores y de sus empresarios, en la potencia que pone en nuestras manos el concierto económico y el autogobierno, y sé que Euskadi puede hacer más de lo que está haciendo para salir de la crisis en las mejores condiciones y para paliar sus efectos. Pero no quiero engañar a nadie, esta es una crisis mundial y no vamos a poder salir solos. Tenemos que sumar esfuerzos con los demás. En primer lugar, con empresarios y sindicatos, pero también hay que sumar esfuerzos con el resto de España y con el resto de Europa. Se lo debemos a los 110.000 parados que existen hoy en Euskadi y a los miles y miles de trabajadores que viven bajo un ERE. Tenemos que poner el empleo en el corazón de la política y por eso lo primero que haré será convocar a sindicatos y empresarios para poner en marcha un plan de choque contra la crisis y darles todos los recursos que tiene este país para llevarlo a la práctica. No ha consumido todo el tiempo el señor López, pero continuamos hablando de economía y hablando de medidas y políticas para hacer frente a la crisis. Tiene la palabra ahora Aintzane Ezenarro. Sí, un poco al hilo de lo que decía el señor López, nosotros vemos que falta un plan de rescate social. Hemos visto cómo ha habido planes de rescate a las entidades financieras, ha habido planes para inyectar liquidez en las empresas, pero creemos que hay que abordar un plan de rescate social para que los sectores más desfavorecidos, los 110.000 parados, no sean los que tengan que llevar todo el peso de la crisis. Y esto pasa por medidas estructurales, cambios estructurales. Por una parte, hay que cambiar en la política fiscal, hay que invertir en la política fiscal de los últimos años, cada vez estamos recaudando menos. Hay que abordar también un aumento en la cobertura social, porque no olvidemos que muchas de las personas que hoy se están yendo al paro mañana van a tener que acudir a los servicios sociales. Hay que inyectar y hay que invertir dinero público no solo en las infraestructuras, sino también para generar empleo en educación, osakidetza, servicios sociales, y sobre todo también hay que hacer más diálogo social, hay que dar cauce a la voz de los trabajadores en los planes anticrisis. Consumió su tiempo, señor Ezenarro. Tiene la palabra ahora Javier Madrazo por Ezker Batua Verde. Estamos ante una crisis profunda, no es una crisis coyuntural, es una crisis de modelo capitalista. No se puede salir de la crisis con parches, refundando el capitalismo, y por tanto hay que controlar la economía, tiene que haber un control democrático de la economía y tenemos que trabajar por sentar las bases de un nuevo sistema, el socialismo del siglo XXI. En España las cosas se han agudizado porque se ha dependido de una economía especulativa financiera del ladrillo. Dijo el gobierno de Felipe González que la mejor política industrial es la que no existe y así nos va. Y de ese contexto pues surge la corrupción que hay en estos momentos tan importante porque es un caldo de cultivo propicio para ello. Ezker Batua Verde, que es la única fuerza política que en estas elecciones ha planteado un plan anticrisis, un plan de rescate a las personas y a las familias. Planteamos crear 100.000 puestos de trabajo, cambiando el modelo financiero y el modelo fiscal para recaudar 20.000 millones de euros que hagan frente a políticas activas de creación de empleo. Hay que poner en marcha una mesa industrial con protagonismo de los sindicatos, hay que abrir a Ajuria Enea a los sindicatos y no solo a la patronal. Seguimos, continuamos. Turno ahora para Unai Ziarreta. Eusko Karkasco. Bueno, si la crisis nos está enseñando algo es que necesitamos más autogobierno. Necesitamos todos los instrumentos para hacer frente a una situación evidentemente complicada, porque no podemos estar esperando a que en Madrid Solbes o Zapatero den algún día con la solución, suene allí la flauta y acepten con la receta. Y en este sentido, yo también quiero poner de manifiesto que a mí no me merece demasiada credibilidad por las palabras del candidato socialista, cuando en Madrid estamos viendo el desastre que están haciendo, cuando en Madrid en el último año se han perdido, en el Estado español quiero decir, 1 millón de puestos de trabajo. En este sentido, si tan buenas son las propuestas del candidato al Lehendakari del Partido Socialista de Euskadi, lo que tendría que hacer es comentárselas a Solbes, comentárselas a Zapatero, y así, pues por lo menos ahí poner las cosas un poquito mejor y poner un poquito de orden. Creo que es fundamental, circunscribiéndonos o ciñéndonos en a Euskadi, que el gobierno vasco recupere la iniciativa en política económica, recupere la iniciativa en política fiscal, aumentando la inversión pública, aumentando el gasto social y, en definitiva, creo que tendré luego más oportunidades para se termina el tiempo, señor Ziarreta. Continuamos. Antonio Basagoiti por el Partido Popular. Bueno, la suma de los socialistas e Ibarretxe es una máquina de hacer parados. Y su cantina la conocemos, ha sido lo que ha hecho aquí, la de decir que esto es una cosa mundial,
como también dijeron muchas mentiras diciendo que no viene la crisis, y la crisis está aquí. Y luego ha venido el gobierno vasco, el señor Ibarretxe, que le ha seguido, que también fue de los que dijo que la crisis no llegaría a Euskadi, que esto es una cosa general. ¿Los datos cuáles son? Que en este momento en Europa 9 de cada 10 parados son españoles. ¿Los datos cuáles son? Que la comunidad autónoma vasca tiene 110.000 personas en el paro y además estamos líderes en destrucción de empleo en este momento. Yo, en este escenario, y viendo que la gente estará en su casa preocupada por su trabajo en este momento, yo lo que quiero decirles es que voy a reactivar la economía vasca. Voy a poner encima de la mesa un plan para que se creen 100.000 puestos de trabajo en los próximos años, con planes, con austeridad y con bajada de impuestos. Y no ha consumido su tiempo, pero ha interpelado al señor Ibarretxe. Tiene la palabra el señor Ibarretxe, candidato por el PNV. En primer lugar, para decir que vamos a salir de esta. Vamos a salir de esta como hemos salido de otras situaciones tan complicadas que hemos tenido en el pasado. Además, hay que decir que es verdad que estamos mejor, pero estar mejor no es un consuelo. El paro en Euskadi es el 8%, en España es el 14%, pero lo estamos pasando mal. Y por lo tanto, aquí lo fundamental es tomar medidas. Tomar medidas pensando en el 8% de las personas que están en paro, formación remunerada, programa de empleo social, financiación por parte de las instituciones financieras conjuntamente con el Gobierno a las empresas que tienen problemas para sacar adelante sus proyectos, y todo esto lo podemos hacer ¿por qué? Lo podemos hacer porque las administraciones vascas estamos preparadas. El endeudamiento que tiene la administración vasca es un 6% frente a un 39% de endeudamiento de la administración española. Por lo tanto, podemos hacer y vamos a hacer porque hemos gestionado razonablemente bien nuestras finanzas en el pasado. Estamos hablando de economía y de las políticas para hacer frente a la crisis y continuamos la segunda ronda. Comienza Patxi López. Es verdad que Euskadi ha entrado más tarde en la crisis porque el sector de la construcción tenía mucho menos peso. Pero es verdad que nos está golpeando con mucha más dureza. De hecho, la tasa de crecimiento del desempleo en los últimos 4 meses ha sido el 40% superior al de la media española. Y ante esto no vale el discurso de la autocomplacencia, decir qué bien estamos frente a qué mal están los demás. Ante esto lo que hay que hacer es justo lo contrario de lo que se ha hecho hasta ahora. Hay que generar confianza y estabilidad y no conflictos permanentemente. Hay que poner en marcha el diálogo social y no dar la espalda a sindicatos y empresarios. Hay que viajar cuando se va al extranjero con nuestros empresarios y no con su conflicto. Hay que tener un gobierno que gobierne y hay que poner en marcha medidas y no propaganda. Por eso yo hablaba de diálogo social con un plan de choque que modernice y haga más competitiva a nuestra empresa, que garantice el mantenimiento del empleo, que abra nuevos nichos de trabajo y que ponga en marcha todas las políticas sociales necesarias para garantizar que los efectos de la crisis no la pagan ni los trabajadores ni los más débiles. Aintzane Ezenarro. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo, aquí se ha comentado que cuanto más autogobierno, mejor gestionaremos la crisis, estoy absolutamente de acuerdo. Creo que en ese sentido hay que seguir reclamando la competencia de la seguridad social, las relaciones laborales, etcétera, pero tampoco estamos gestionando bien desde los instrumentos que sí tenemos, es decir, el concierto económico. Tenemos capacidad normativa y estamos bajando impuestos a los que más tienen. Y de esta manera no podemos hacer frente a los retos sociales que tenemos. Y por tanto quiero insistir también que más allá de pedir más competencias, lo que también hay que hacer es, de alguna manera, los instrumentos que tenemos, emplearlos de cara sobre todo a que los mismos de siempre no tengan que soportar la crisis. Y efectivamente el endeudamiento, señor Ibarretxe, es menor en nuestro país. ¿Pero por qué? Porque en los 14 años que hemos subido por encima de la media europea, no hemos ido a una convergencia social. La convergencia económica no ha llevado pareja la convergencia social y por eso no tenemos deuda. Pero esto no creo que sea una buena noticia, ¿no? Y saltamos, seguimos, Turno para Javier Madrazo. Es necesario invertir en el sector público, en educación, en sanidad, en servicios sociales, en vivienda, para crear empleo. De hecho, en vivienda hemos puesto en marcha 45.000 viviendas protegidas que han permitido crear 40.000 empleos directos y 40.000 empleos indirectos. Hay que invertir en investigación y más desarrollo, liderada por la UPV con una agencia pública, no como ocurre ahora con entidades privadas. Hay que impulsar políticas activas de inversión en energías renovables. Hay que potenciar el cooperativismo y la economía social y también la economía solidaria promovida por el tercer sector. Hay que proteger también a los parados y apostar por un fondo de solidaridad que permita que cobren el 90% de su salario. Y hay que proteger también a los que se han quedado sin prestaciones por desempleo, dándoles una ayuda de 600 euros para que puedan vivir dignamente. Hay que apostar por repartir el trabajo. El lema es trabajar menos para trabajar todos manteniendo el salario. Y no se pueden dar ayudas a empresas que luego se van a deslocalizar. Hay que condicionar las ayudas a que
no se deslocalicen estas empresas y también hay que... Se me acabó el tiempo, luego continuamos. Luego continuamos porque ahora tiene la palabra Unai Ziarreta. Muy bien. Bueno, yo en numerosas ocasiones le escucho al Lehendakari y a cargos del Partido Nacionalista Vasco decir que estamos comparativamente mejor que el Estado español, y eso está bien. Pero yo creo que también es el momento de ser un poco más ambiciosos y empezar a compararnos quizás con otros entornos, mirar al norte de Europa, compararnos con otros países como Holanda, como Suecia. En definitiva, intentar dar un salto y dejar de jugar en tercera división para intentar jugar en la Champions, ¿no? Y para jugar en la Champions creo que es el momento de la responsabilidad del gobierno, de los políticos, la responsabilidad también de las empresas. Creo que es fundamental potenciar la creación de empleo, potenciar los nuevos proyectos empresariales. Para eso nosotros planteamos duplicar las ayudas para los nuevos proyectos, para que ni un solo nuevo proyecto que pueda ser interesante, que pueda generar empleo, se quede en el cajón, que se quede en el baúl de los recuerdos. Y también consideramos fundamental, bueno, pues impulsar la responsabilidad de las empresas. Por eso estamos proponiendo que para los años 2009 y 2010 las empresas renuncien a repartir sus beneficios entre los accionistas y con ese dinero se creen en las empresas fondos para mantener el empleo y para que en esa empresa, como digo, a futuro, bueno, pues no se pierdan puestos de trabajo. Terminó su tiempo. Antonio Basagoiti. En los vascos padecemos la crisis multiplicada por 3. La crisis financiera mundial, la crisis nacional del desempleo basada en las mentiras de Zapatero y en su ineficacia frente a la economía, y la crisis del País Vasco generada por una política del Lehendakari Ibarretxe y su gobierno de permanente inestabilidad, de dudar de los marcos de convivencia, de enfrentarnos con todos los tribunales, de dar mal nombre a los vascos en el exterior. Y eso hay que cambiarlo. Habría que cambiar la política nacional de economía, que no está en nuestra mano, y hay que cambiar la estabilidad del País Vasco. Yo aspiro a un País Vasco estable, que exprimamos el concierto económico, que utilicemos nuestro autogobierno para salir de la crisis. Y creo que lo podemos hacer con recetas eficaces. El Partido Popular, cuando llegó al gobierno de España en el 96, consiguió que en España se creasen 5 millones de puestos de trabajo. Y aquí en Euskadi eso se tradujo en que el paro se redujo un 40%. Mi propuesta es reformas, planes de choque, autónomos, comercio, profesionales. Mi propuesta es bajada de impuestos al 20% para las pymes. Mi propuesta es austeridad y mi propuesta es inversión para que el País Vasco recupere la senda del crecimiento económico. Juan José Ibarretxe. Sí, señor López, es bueno que seamos un poquito más humildes. Si hubiéramos hecho lo contrario, que es lo que nos ha pedido usted, pues probablemente ocurriría que aquí no tendríamos industria, tendríamos una economía basada en el ladrillo y que además, en lugar del 8% del paro, tendríamos el 14%. No. Ese no es el modelo, por lo tanto hay que tener un poquito de humildad a la hora de acusar a los demás, por favor. Los datos Unai, que trasladabas, en relación con Europa también, hemos cerrado el año 2008 siendo muy complicado y muy difícil en el 2%. Dime un solo país de la Unión Europea que haya crecido más del 2% en el año 2008. En tercer lugar, ¿por qué hemos crecido? Pues hemos crecido por dos causas. Hemos crecido porque la exportación ha subido, eso quiere decir que las empresas son competitivas, y en segundo lugar hemos crecido por la inversión pública. La inversión pública que es alta en Euskadi y no es por el gasto social, porque tenemos el 6% y el 39% de endeudamiento en España y sin embargo tenemos el 21% más de gasto social en Euskadi que en España. Anchane. Y pasamos ya a la tercera vuelta, a la tercera y última vuelta sobre economía y las políticas para hacer frente a la crisis. Pachi López. Muy bien, señor Ibarretxe, siga con sus estadísticas, pero le advierto que ni sus cifras ni sus comparaciones nos van a sacar de la crisis. De la crisis podemos salir con algo que usted no ha hecho, con un plan que ponga todos los recursos que tiene este país al servicio de las políticas necesarias. Esa capacidad de endeudamiento también que usted decía, que podemos llegar hasta los 3.300 millones de euros al servicio de un plan que garantice la financiación de empresas y autónomos que están en dificultades, que garantice el apoyo a los sectores estratégicos que están atravesando dificultades como el de la automoción, incluyendo los concesionarios, que impulse y avance en la construcción de infraestructuras, de nuevos equipamientos, de viviendas, que garantice la financiación de los nuevos emprendedores, que garantice las políticas sociales necesarias para que nadie se quede descolgado del carro del bienestar de este país y que retenga a los jóvenes en Euskadi y no se tengan que ir de este país a buscar oportunidades que aquí no encuentran a otras comunidades de España.
Seguimos. Sí, bueno, Sánchez Navarro. yo creo que lo mejor en estos casos suele ser poner ejemplos, ¿no? Y cuando estamos hablando, yo intento decir que no tenemos la convergencia social, aunque sí la económica, comparándonos con otros países europeos, voy a decir dos últimas decisiones que se han tomado recientemente. Una, en Diputación en Guipúzcoa, tipo impositivo a las empresas, a las sociedades, se ha bajado al 28%, con lo cual tenemos menos recursos para afrontar más retos sociales. Y segunda cuestión, se acaba de aprobar en el Parlamento Vasco recientemente la ley de ingresos mínimos o garantía de ingresos mínimos que establece la renta básica en 640 euros. Y ya me dirán ustedes quién puede vivir de manera digna con ese dinero, con 640 euros. Y por tanto, insistimos, es necesario abordar un aumento en el gasto social, pero real, una cobertura, para que garantice una cobertura social a todas estas personas que en el día de hoy o un poco más tarde van a tener que recurrir a todas estas ayudas para tener garantizado una vida digna. Y esto es lo que no estamos haciendo aquí con nuestros propios recursos, no lo estamos haciendo. Eso es lo que he querido explicar. Y lo ha explicado. Sánchez Navarro. Tiene la palabra Javier Madrazo. Hay que cambiar el modelo financiero, tienen que fusionarse las cajas vascas, no se han fusionado por los intereses partidistas del Partido Socialista, tiene que haber un banco público vasco que dé crédito a las empresas a bajos intereses para crear empleo y riqueza. Es inadmisible que el Partido Socialista le dé 150.000 millones a la banca, una banca que está ganando cada vez más, 8.600 millones el Santander, 5.000 millones el BBV. El señor González está cobrando 5,6 millones de euros el año pasado. Esto es inadmisible. La crisis que la paguen los que la han provocado, no los trabajadores y las trabajadoras. Y hay que cambiar el modelo fiscal, un modelo fiscal regresivo. Están gobernando las diputaciones el Partido Nacionalista, Eusko Alkartasuna y Aralar, aplicando políticas regresivas. Lo que no se puede hacer es aquí un discurso y luego gobernar las diputaciones aplicando políticas regresivas que están perjudicando a los trabajadores con el apoyo inestimable del Partido Socialista y del Partido Popular. Por tanto, hay que cambiar la política fiscal, señores de Aralar, de EA, del Partido Nacionalista, del PSOE y del PP, que están ustedes defendiendo un mismo modelo, bajar el impuesto de sociedades, suprimir el impuesto de patrimonio, bajar el tipo marginal del IRPF. Por tanto, esto es muy importante para no perder ingresos para el gasto fiscal. Una Izarreta. Bien, se equivoca el señor Madrazo y se equivoca también Anchane cuando nos acusa de bajar el impuesto de sociedades, porque el acuerdo fiscal en Guipúzcoa era un acuerdo global. Se hablaba de bajar el impuesto de sociedades, pero luego en lo que es el IRPF, que es en definitiva el impuesto principal para redistribuir riqueza, nosotros fuimos los que exigimos que los tipos altos tributaran más alto. Es decir, que quien más dinero tiene, tribute más. Volviendo a mi tema, crisis económica, para nosotros es fundamental reformar la ley de territorios históricos, la LTH, porque un país tan pequeño como este no puede permitirse tener el entramado institucional que tiene, con ayuntamientos, con diputaciones y con un gobierno, y bueno, pues gastando dinero a expuertas para gestionar los mismos servicios. No puede ser que un país tan pequeño como este, para gestionar una autopista de 100 kilómetros, se constituyan dos empresas, una que va hasta Durango, la Diputación de Vizcaya, y otra que va hasta Guipúzcoa, la Diputación hasta Donostia, la Diputación de Guipúzcoa. Y luego, creo que es fundamental implantar una política fiscal solidaria. Quien más tiene que tributar más. Y que me expliquen, por favor, quienes plantean la bajada de impuestos, Partido Popular y Partido Nacionalista Vasco, cómo se pueden mantener los servicios sociales con menos ingresos. Una Izarreta, usted tiene que terminar. Tiene la palabra ahora Antonio Basagoiti. No me parece serio. No me parece serio lo que están haciendo este debate ustedes dos, que lo mismo que hacen en la campaña. Son cómplices de las mismas políticas. Usted ha aprobado los presupuestos de Ibarretxe y usted ha aprobado los de Zapatero. Han aprobado entre los dos los presupuestos de la crisis. Se han avalado los datos que no reconocían la gravedad del momento. Han avalado las inversiones que no eran las necesarias para afrontar este momento. Y no me parece serio que los dos estén negando la importancia de la crisis en España, unos, en el País Vasco otros, cuando en este momento, mientras celebramos este debate, hay 20 vascos que se han ido al paro, que han perdido su trabajo. Y aquí, más de intentar jugar a que yo no soy y yo no he sido y son cómplices, más que intentar decir que no hay paro, aquí lo hay. Y yo apuesto por recetas económicas eficaces. El Partido Popular lo ha hecho ya y lo hizo en el año 96 y lo quiere volver a hacer ahora. Y las recetas tienen la base de las reformas estructurales, tienen la base de la austeridad y tienen la base de la bajada de impuestos. Cuantos menos impuestos haya, más atractivo será el País Vasco, habrá más gente que tribute y habrá más dinero para todos y sobre todo se reactivará la economía vasca. Vale ya de este tipo de peleas de salón y vamos a solucionar los problemas. Cierra el tema Juan José Ibarretxe. Sí, en primer lugar para trasladar un dato al señor López, que ya lo he trasladado en el Parlamento. No tienen razón ustedes cuando hablan de la juventud que se baila y que se queda. El último dato del año 2006 solo pierde este país población en el segmento de más de 60 años
y los jóvenes con estudios medios y superiores son más de 7.000 los que vienen a Euskadi, algo más de 4.000 los que salen. Por lo tanto, son más jóvenes los que vienen que los que salen. A partir de ahí, nuestro objetivo, volver a tasas de paro del 5%. Que no quede ninguna empresa sin financiación para tratar de ayudar al millón de personas que tienen empleo. Luchar con coraje y con decisión en favor de las personas que están en paro en este país, y esperanza nuevamente, esperanza, porque las sociedades sin esperanza son sociedades paralizadas. Tenemos empresas competitivas, tenemos administraciones bien gestionadas, tenemos trabajadores bien preparados, hemos llegado los últimos a la crisis, vamos a salir los primeros, vamos a sacar adelante este país. Estamos en el debate en este momento y hablamos ahora de autogobierno, y dado que el tema también es importante, haremos otras 3 rondas de 1 minuto. Comenzamos con el candidato por el PNV, Juan José Ibarretxe. El autogobierno, decidir aquí es oxígeno para la política y para la economía en este país, es ser más feliz, tener más bienestar. Y a partir de ahí, con serenidad, pero con contundencia, me gustaría trasladar al Partido Popular y al Partido Socialista que habéis faltado, los dos, habéis faltado gravemente a la palabra que en su momento disteis al pueblo vasco con el Estatuto de Autonomía de Gernika. Empleo, formación continua y ocupacional, seguridad social. Me decía un jubilado ahora, Antonio, en Guecho el pasado domingo, yo voté el Estatuto porque quería que las instituciones vascas gestionen mi pensión. Y yo le trasladé, pues yo también, como ciudadano, además de como lehendakari, quiero que mi pensión la gestionen las instituciones vascas, porque tengo más confianza en las instituciones vascas que en las instituciones españolas. No tengo nada en contra de las instituciones españolas, pero estoy más seguro confiando la gestión de mi pensión en las instituciones vascas. Aintzane Cenarro. Sí, bueno, yo creo que ya lo hemos dicho muchas veces, la mayoría social y política de este país queremos decidir el futuro, independientemente de que algunos podamos ser independentistas o no, la mayoría social y política queremos poder decidir nuestro futuro y por tanto hace falta un acuerdo de convivencia. Algunos lo hemos intentado trasladar esta necesidad y dar inicio a un acuerdo, a una mesa de diálogo en esta última legislatura. El Partido Socialista ante este intento dijo no y no presentó ninguna alternativa. Luego, en precampaña, le hemos escuchado a usted, señor López, decir que si es usted el lehendakari nos llamará al resto de las formaciones a este diálogo que tanto reclamamos, que es curioso, que si no es lehendakari no participa en el diálogo político. No, me gustaría que usted aclarase esto último. Y luego, otra vez, hemos escuchado a otros portavoces socialistas decir que no hace falta diálogo porque ya existe el acuerdo en el Estatuto de Gernika. Yo creo que hace falta un poco más de coherencia y que nos aclare a nosotros y a los ciudadanos. Tiempo para Javier Madrazo. Sí, me pregunto hasta cuándo van a tener secuestrado al Estatuto de Gernika el Partido Socialista y el Partido Popular, sobre todo el Partido Socialista que está gobernando ahora y que lleva 18 años gobernando. Realmente es lamentable que después de casi 30 años desde la aprobación del Estatuto queden todavía 36 competencias pendientes. Zapatero ha sido el presidente del Gobierno que menos transferencias ha trasladado a Euskadi, que son nuestro derecho, y luego me sorprende que vayan de defensores del Estatuto de Gernika. Esto no es lógico. Por tanto, yo lo que pido es que se cumpla una ley orgánica de obligado cumplimiento y que no se tenga ese estatuto secuestrado como moneda de cambio en función de los intereses de Madrid. Y en todo caso, me parece que el Estatuto hoy es una herramienta imprescindible para luchar contra la crisis. Hay competencias fundamentales de carácter laboral, de carácter social. Y también tengo que decir que no comparto esas posiciones de los sectores del nacionalismo que dicen que el Estatuto ha muerto y tampoco las posiciones del PSOE y el PP que van de defensores del Estatuto de Gernika y luego resulta que son sus máximos incumplidores. Por favor, cumplan el Estatuto de una vez por todas. Esta es una deuda con esta sociedad, es un capital de autogobierno muy importante para Euskadi. Unai Ziarreta. El marco estatutario, señor Madrazo, está agotado. Y está agotado no porque sí, está agotado por los 29 años de incumplimiento reiterado del Partido Socialista de Euskadi, Partido Socialista Obrero Español, mejor dicho, y Partido Popular en Madrid. 29 años de incumplimiento reiterado. Nosotros creemos que ha llegado el momento de dar un salto cualitativo hacia adelante. Un salto hacia un nuevo marco jurídico-político, en el cual todas las opciones políticas, como tú decías antes, se puedan no solo defender, sino que se puedan llevar adelante, materializar. Y la historia de estos últimos 10 años nos demuestra que ese salto solo va a ser posible desde la unidad, desde la unión de las formaciones abertzales soberanistas. Ese es nuestro planteamiento. Tenemos que poner en marcha un polo soberanista que tenga un anclaje radical en la política, un anclaje radical en la defensa
escrupulosa de todos los derechos humanos, y creo además que si somos capaces de poner en marcha en este país el tren de la soberanía por los raíles de la política, ese tren va a ser un tren imparable y ese tren no se va a poder parar ni aquí ni en Madrid. Antonio Basagoiti tiene la palabra. Yo solo concibo el autogobierno al servicio de las personas, pero viendo lo que he visto aquí, pues queda demostrado que al PNV y a los partidos que le siguen, ellos están en otra cosa, que son los territorios, son las fronteras, son las alambradas, son las separaciones. El autogobierno tiene que estar para que los vascos vivamos mejor, no para cumplir sus sueños o sus identidades. Y ese es el objetivo fundamental. Ustedes se están cargando el estatuto. Si lo dan por muerto, si acabar con el concierto económico, pretenden acabar con el estatuto de Gernika, pretenden acabar con la Constitución, que quieren acabar con todo eso. Y esa es su propuesta. Y por eso no comparto ese tipo de visiones. No comparto tampoco la de los dirigentes del Partido Socialista, que como ustedes proponen planes, rupturas de estatutos y ese tipo de cosas, ellos van y se sacan de la mano una reforma de estatuto. Quieren hacer algo como lo de Montilla en Cataluña, que ya sabemos que a más lío, que a más desestabilización, que a menos interés de los ciudadanos por la política, al final se lo traduce en menos sociedad y en menor proyección económica. Mi propuesta es la contraria a la suya. Yo no estoy con los territorios, estoy con las personas y por eso quiero utilizar nuestro autogobierno para que vivamos más libres y para que haya más empleo. Pachi López. Sí, yo quiero el autogobierno para ponerlo al servicio de los ciudadanos y de las ciudadanas, para resolver problemas, para garantizar bienestar y progreso en este país. Y usted, señor Ibarretxe, lo ha utilizado desde el poder para intentar una y otra vez querer imponer un modelo de patria exclusivo y excluyente del que sobrábamos la mitad de la sociedad vasca. Usted ha sustituido lo que ha sido el desarrollo del autogobierno mediante el entendimiento y el acuerdo por la imposición, por hacer un país de unos contra otros. Y yo lo que quiero es recuperar el sentido más profundo del Estatuto de Gernika. Quien crea que el Estatuto de Gernika es solo un listado de transferencias, como parece que se cree aquí, está muy equivocado. Es un marco de autogobierno enorme, no hay parangón en ninguna otra comunidad autogobernada del mundo, pero es sobre todo un marco de convivencia que respeta ideas y sentimientos diversos y es un pacto, un triple pacto, entre vascos, entre los vascos y el conjunto de los españoles y entre los territorios y las instituciones que conforman el País Vasco. Y yo quiero profundizar en eso, en los pactos, en la convivencia y en el autogobierno. Sí, bueno, en primer lugar, para trasladarle al señor López, ustedes plantean el escenario de más estatuto, ¿y no le parece a usted que sería mejor primero cumplirlo? ¿No estaría mejor quizás primero cumplirlo y luego hacer un planteamiento en términos de más estatuto? Claro que si, como dice Zapatero, la seguridad social no se puede transferir y no se transferirá nunca. La ministra dice que políticas penitenciarias, hombre, por supuesto, tampoco. La ministra Garmendia decía que innovación tampoco. Ahora, eso sí, dijo, en frase ocurrente como pocas, que era por nuestro bien. No, yo creo que ustedes antes, y para tener credibilidad, tienen que cumplir el Estatuto de Gernika. En segundo, acabar con el concierto económico viniendo de ustedes es muy curioso, señor Basagoiti. Pero ¿cómo pueden plantear el PP y el PSOE acabar con el concierto económico? Ustedes que dicen aquí sí al concierto económico y no en La Rioja, en Castilla y en Europa. Y efectivamente. Por eso queremos más autogobierno. Queremos más autogobierno para vivir mejor. No queremos más autogobierno para reñir con ustedes. No. Queremos más autogobierno para decidir aquí, porque decidir aquí es vivir mejor. Es no solamente tener más identidad, sino una mejor economía. Sí, a mí lo que me parece, señor López, es que sigue confundiendo a la sociedad, y lo digo desde la más absoluta sinceridad. O sea, no acaban de aclarar cuál es su propuesta. O sea, se nos ha dicho una y otra vez que la vía emprendida en el Parlamento Vasco no era la buena. Lo único que han presentado, lo han presentado en un hotel. Luego ahora vuelven a hablar del Estatuto de Gernika. Más estatuto, sí, no. Diálogo político entre partidos, sí, no. Lo único que hacen es confundir a la sociedad. Y yo creo que tanto el resto de las formaciones políticas como también la sociedad reclama una posición clara. Estamos todos dispuestos a abordar un acuerdo, un diálogo para acordar la convivencia que requiere este país. La falta de normalización política, ¿estamos dispuestos a abordarla? Ustedes siguen sin responder a esta pregunta y confunden a la sociedad. Y yo creo que ya a estas alturas de la historia pues no podemos prolongar más esto. Ya hemos visto lo que pasó con la promesa del cambio en Navarra y creo que algo así nos está dando a entender que va a pasar aquí. Queremos construir una Euskadi entre todos y todas y para todos y todas. Por eso planteamos un punto de encuentro hoy fundamental, que es el Estado federal, un Estado federal republicano que respete el hecho plurinacional
plurilingüe y pluricultural del Estado español para que sea ese punto de encuentro en el que convivamos todas las sensibilidades e identidades que vivimos y que convivimos en Euskadi. Ese punto de encuentro no puede ser el independentismo que defiende el nacionalismo, ni tampoco el centralismo que defiende el Partido Socialista y el Partido Popular. Tenemos que mirar al futuro y buscar un punto de encuentro en el que todos podamos convivir, y trasladamos un proyecto para el conjunto de la sociedad vasca, no para nuestros votantes y para nuestro sector social que representamos, sino para toda la sociedad vasca. Por eso trasladamos una propuesta que es una propuesta de futuro, es esa chalupa, ese punto de encuentro para unir sensibilidades e ideologías diferentes. Y por tanto le digo, señor López, no actualicen el estatuto, yo me pongo a temblar, cúmplanlo por favor, y déjense de actualizarlos, porque eso parece que es ir hacia atrás como el cangrejo. Y derecho a decidir sí, pero para todas las cosas, señores del Partido Nacionalista y de los sectores nacionalistas que entienden el derecho a decidir a la carta solamente. Señor López, le he oído una defensa encendida del estatuto que comparto plenamente, pero si lo defiende así, ¿por qué quiere cambiarlo? ¿Por qué quiere otro? ¿Por qué quiere acabar con este estatuto que tanto bien nos ha ido? Y señor Ibarretxe, con todos los respetos, cargarse el estatuto de Gernika es cargarse el concierto económico, porque está dentro de sí, es uno de los ejes principales. Yo, mire que les digas, creo que el enfoque no es el adecuado. Aquí no estamos para pensar, a mí me parece, los políticos en territorios o en fronteras, una autodeterminación, estamos para resolver los problemas. Y me parece realmente lamentable, en un país en el que ETA mata, que amenaza, que pone bombas, aquí estemos pensando en autodeterminaciones. Y me parece una pena que mientras haya 100.000 vascos en el paro y 300.000 que temen perder su trabajo, ustedes estén tan preocupados en sus referéndums, en sus territorios, y no estén preocupados en usar el autogobierno para sacar a la gente del desempleo y para que haya más prosperidad en el País Vasco. Bueno, en estas elecciones lo que nos jugamos es mucho más que el resultado de cada formación política, que parece ser lo que más preocupa, ¿no? Yo creo que nos jugamos mucho, nos jugamos como volver hacia atrás, volver al autonomismo, volver al sano regionalismo, a épocas de gobiernos transversales, o ir hacia adelante, mirar al futuro y ir por la apuesta del soberanismo. Y por eso yo creo que hay que dejar muy claro que en estas elecciones el peligro no es un acuerdo Partido Popular, Partido Socialista de Euskadi, como tantas veces se está intentando trasladar desde el Partido Nacionalista Vasco. En primer lugar, porque eso no le interesa a Rodríguez Zapatero. A Rodríguez Zapatero lo que le interesa es tener a Euskadi tranquilita, tener a Euskadi en paz, y si puede ser tener el apoyo de los 6 parlamentarios del PNV en Madrid, mejor que mejor. El verdadero peligro, vuelvo a decir, para este pueblo es esa vuelta al autonomismo, la vuelta al sano regionalismo, a esos acuerdos PNV-PSOE, que a fin de cuentas han supuesto dar y dar vueltas en la noria del autonomismo sin dar ni un paso hacia adelante. Y por eso, para que eso no suceda, es fundamental que una Euskal Kartasuna esté fuerte, con mucha presencia en el Parlamento de Gasteiz. Y cierra Patxi López. Bueno, le pediría, señor Ibarretxe, que no engañe. Usted ha sacado el concierto que yo ni había nombrado para decir que atacamos el concierto. No pueden confundir el concierto, que nosotros hemos defendido siempre, con su utilización del concierto, que podremos criticar cuando no nos parezca acertada. Le recuerdo, por no irme muy lejos, que fue la abogada del Estado, con los argumentos del gobierno socialista, quien defendió el concierto en Bruselas. Le recuerdo que el cupo que está funcionando actualmente está firmado por su gobierno y el gobierno socialista en el 2007. Le recuerdo que no hay un solo espacio en el que los socialistas vascos no hayamos apoyado el concierto. Nadie ha podido votar, señor Ibarretxe, el estatuto para que gestionemos aquí las pensiones, porque no aparece en ningún artículo. Es más, flaco favor sería, porque las pensiones con las cotizaciones actuales en Euskadi serían insostenibles. Pero le emplazo una cosa, porque usted viene a decir no tenemos la transferencia de políticas activas, de prisiones, porque el gobierno de España, sea cual sea, es un malvado que nos quiere someter aquí en Euskadi. Le emplazo a que nos sentemos y busquemos el acuerdo aquí, porque su interpretación no es la mía de las transferencias pendientes, y ir a defender ese acuerdo en Madrid verá cómo conseguimos todas las transferencias. Estamos en la tercera vuelta, cerramos el tema del autogobierno y comienza Juan José Ibarretxe. Yo le diría que se relaje un poco, que no se lleva bien ni las bromas ni las bromas del carnaval. Es que ya nos sentamos en el Parlamento y dijimos qué transferencias tenían, con qué cálculo económico y con qué criterios políticos. ¿O es que no se recuerda usted? A partir de ahí hay que decirles pues que efectivamente yo tengo mi cabeza y mi corazón aquí en Euskadi, eso es verdad, no voy a engañar a nadie. Y lo que está en juego el próximo domingo, ¿qué es? Lo que está en juego es si el centro de decisión de este país, desde un punto de vista económico y desde un punto de vista político, está aquí, en Euskadi, como proponemos nosotros, o se lo llevan a Madrid, como proponen ustedes, del PP, y usted, señor López. Eso es lo que realmente está en juego. Fortalecer o no las instituciones vascas. Yo, desde mi punto de vista,
autogobierno, decidir aquí, fortalecer las instituciones vascas, está directamente relacionado no solamente con tener más capacidad de desarrollar nuestra identidad, sino nuestra economía, nuestra sanidad, nuestra educación, el nivel de vida cotidiano de los hombres y mujeres de este país. Eso es autogobierno. Bueno, pues yo voy a insistir en que seguimos echando de menos un nuevo acuerdo de convivencia y ante la cerrazón del Partido Socialista, efectivamente los que defendemos el derecho a decidir, no solo los abertzales, todos los que defendemos el derecho a decidir, tenemos que iniciar un trabajo conjunto para defender este derecho y forzar esa negociación política. Es la única manera de que de alguna manera podamos pasar página en este país, pasar página del desencuentro al encuentro. Tenemos que concitar mayorías para que de alguna manera podamos llegar a un acuerdo de qué entendemos por el derecho a decidir, porque insisto, os guste o no, les guste o no a ustedes, la mayoría social y política de este país quiere decidir su futuro. Y cuando una mayoría social y política reclama un derecho y además lo hace por vías exclusivamente políticas, eso no se puede parar. No hay Estado democrático que pueda parar esto. Esto lo estamos viendo también en Europa, en otros países como Escocia, lo hemos visto en Quebec. El Estado español, bueno, no tiene el mismo nivel democrático, pero finalmente si seguimos siendo mayoría y sumando mayorías, no tendrán otro remedio que aceptarlo. Turno para Javier Madrazo. Autogobierno también es autogobierno fiscal y queremos herramientas de autogobierno al servicio de la sociedad vasca, de los trabajadores y de las trabajadoras, no de la patronal. Y el problema es que las diputaciones forales gobernadas por el Partido Nacionalista, por EA y por Aralar, con el apoyo inestimable del PSOE y el PP, están haciendo una política fiscal todavía más regresiva que la del Estado. Tenemos 8 puntos menos de presión fiscal que la que tiene hoy Europa. Y esto me parece una cosa terrible. Herramientas de autogobierno, pero para luchar contra el fraude fiscal. Hoy la base imponible de los trabajadores es de 20.000 euros, de los profesionales es de 13.000. Esto no tiene ningún sentido. Se está bajando cada vez más el impuesto de sociedades, se suprime el impuesto de patrimonio, las rentas de capital tributan al 18, mientras que las de trabajo están tributando a tipos superiores. Por tanto, yo les pido autogobierno fiscal, si ustedes están gobernando las diputaciones, para la sociedad vasca, al servicio de los trabajadores. Yo lo esperaba del Partido Socialista, que ya sé que están apoyando la política fiscal del PNV y del PP. No me lo esperaba de los de Aralar, del grupo Aralar, que está haciendo la misma política que están haciendo los demás partidos en las 3 diputaciones. Y esto me parece realmente lamentable. Tiene la palabra Unai Sierra. Bueno, yo vuelvo al autogobierno y creo que la única propuesta que en este momento existe encima de la mesa es la de Eusko Alkartasuna. Nosotros tenemos una propuesta que queremos llevar al Parlamento Vasco, que es una ley de soberanía. Una ley de soberanía que atribuye a la sociedad vasca las competencias plenas en todas las materias. Una ley de soberanía para que nos podamos gobernar como lo que somos, una nación. Y ahí tengo que decir pues que nosotros hablamos claro y nosotros nos hemos quedado solos. Y hoy pues veo que el Partido Nacionalista Vasco en esta campaña se ha olvidado de la propuesta de nuevo estatuto político que lleva 4 o 5 años en el cajón bajo 7 llaves, se ha olvidado de la consulta, nadie habla ya de la consulta, y en este sentido yo creo que sí es importante que la sociedad vasca también sepa que si la consulta no se ha llevado adelante no ha sido única y exclusivamente porque el Tribunal Constitucional ha dicho que no. La consulta no se ha llevado adelante porque el PNV ha dicho que no. Porque es el PNV quien no ha querido llevar adelante. Porque nosotros, Lehendakari, te dijimos, por activa y por pasiva, en más de una ocasión, que teníamos un compromiso con la sociedad vasca. El compromiso de conocer su opinión, el compromiso de consultar a la ciudadanía vasca. Y que este pueblo tiene potencia suficiente, fuerza suficiente para llevar adelante eso por encima de las injusticias. Por encima de las injusticias. Tiene la palabra Antonio Basagoiti. Bueno, claro, el Lehendakari tiene un plan con su referéndum y claro, el Partido Socialista saca una reforma de estatuto con su consulta. Unos se van al monte y los otros suben a ver si los encuentran. Miren ustedes, cuanto más tiempo perdamos y más energías perdamos en referéndums, en estatutos, en fronteras, en alambradas, es más tiempo perdido para solucionar los principales problemas del país. Señor López, me gustaría que me dijese si usted habría planteado una reforma de estatuto si los nacionalistas no le llegan a exigir derogar el estatuto y cambiar los marcos de convivencia. Y señor Ibarretxe, con todos mis respetos, no le consiento que haga hacer parecer que no somos de Euskadi, que somos de no sé dónde. Nosotros, incluso, como otros, damos la vida por este país y estamos aquí al pie del cañón defendiendo cosas muy importantes. Por lo tanto, defienda lo que quiera, pero no haga ver que no somos de aquí. Y ahí lo dejamos, señor Basagoiti. No consumió todo su tiempo. Habló para López Ibarretxe, le toca ahora a Patxi López. Señor Ibarretxe, yo creía que esas consignas baratas que está utilizando usted durante toda la campaña las había dejado para los mítines, pero veo que las ha traído aquí. Ha vuelto con lo del mando a distancia y que si ganamos gobernaremos desde Madrid. Es decir, no pueden gobernar Euskadi porque no son vascos. Somos vascos los que desde el Partido Socialista de Euskadi llevamos más años defendiendo esta tierra que el PNV. Son vascos
los que propusieron, impulsaron los 2 estatutos que ha tenido Euskadi. Son vascos los que pusieron en marcha Osakidetza, el sistema educativo, las primeras infraestructuras, los primeros planes de euskaldunización. Son vascos los que, por defender la libertad y la democracia en este país, se juegan la vida. Los compañeros socialistas a que han asesinado a ETA eran vascos, defendían desde aquí la libertad y los valores de Euskadi. El problema suyo es que sigue creyendo que este país le pertenece y que solo usted lo puede gobernar. Y lo que vamos a hacer es sacar el mando a distancia de la Sabin Etxea para entregárselo a los ciudadanos, que ya es hora. Y continuamos. Tercer tema del debate, educación y cultura. Y abre la ronda sobre este tema, sobre educación y cultura, Aintzane Ezenarro. Sí, bueno, una de las cuestiones más fundamentales que en la última legislatura finalmente no ha sido trasladado al Parlamento Vasco ha sido precisamente una ley sobre modelos lingüísticos para superar los modelos lingüísticos. Y ahí, bueno, yo quiero recalcar que era uno de los compromisos de gobierno del tripartito que finalmente no ha sido traído ni siquiera al Parlamento. Nosotros tenemos una propuesta, creemos que hay que eliminar el modelo A, porque no garantiza que los alumnos y las alumnas a los 16 años puedan ser competentes en las 2 lenguas oficiales, pero es que además porque crea guetos de inmigrantes, que nosotros lo que queremos es una escuela inclusiva e integradora y no que crea guetos. Y además de esto, de eliminar el modelo A, creemos que hay que hacer un nuevo modelo flexible entre el B, o sea, hay que mantener el D y hay que hacer un modelo flexible que garantice que al menos el 60% de la lengua vehicular sea el euskera. Y a partir de ahí esperamos que cuanto antes, en la próxima legislatura, se pueda aprobar esta ley. Tiempo para Javier Madrazo. Hace falta, con carácter urgente, vertebrar el sistema educativo vasco. Este es un elemento muy importante. Tiene que haber un gran pacto por la educación. Tiene que aprobarse una ley del sistema educativo vasco y un mapa escolar que esté vertebrado precisamente sobre la escuela pública vasca. Una escuela pública que está perdiendo terreno a marchas forzadas. En la ESO, la escuela pública vasca tiene un nivel de matriculación del 44%. Es decir, se está yendo hacia atrás a pasos agigantados. Por ejemplo, en Pasaia no hay ninguna oferta en secundaria, un municipio tan importante de Guipúzcoa, en educación pública. Por cada centro público que ofrece eso, hay 2,3 centros privados que lo ofrecen. Las aurrescolas se tienen que integrar en la escuela pública vasca con carácter urgente. No hay oferta de 0,3 en margen derecha y en margen izquierda de Vizcaya es muy escasa la oferta. Tiene que haber una homologación de las condiciones de trabajo. Hay mucho dinero para los conciertos de la privada y se tienen que utilizar no para las patronales, sino para homologar las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de esos centros concertados. Unai Ziarreta. Bueno, Eusko Alkartasuna ha gestionado el Departamento de Educación los últimos años, yo creo que con más luces que con sombras. Bueno, hemos conseguido una tasa de éxito escolar del 90%, se van a destinar en los próximos 4 años 700 millones de euros para la escuela pública vasca. Estamos, comparativamente con el Estado español, mejor en cuanto a inversión en escuela pública vasca, la escuela pública, mejor dicho, el dinero que se destina por cada alumno aquí es aproximadamente 9.000 euros, 5.300 en el Estado español, si no me equivoco, y me adelanto seguramente a la crítica que pueda hacer el Partido Socialista de Euskadi. En este sentido, esto es lo que está en el haber, pero hay algunas cosas en el debe. Por ejemplo, creo que va siendo hora de afrontar la necesidad de esa ley del sistema educativo vasco y fundamentalmente los modelos lingüísticos. Nosotros en Eusko Alkartasuna lo único que queremos con respecto a los modelos lingüísticos es que se cumpla la ley. Es que cuando un chico o una chica salga de la educación secundaria obligatoria, salga hablando euskera y castellano, las 2 lenguas oficiales que hoy tenemos. Y lo cierto es que con el modelo A, y si no, el Partido Popular o el Partido Socialista de Euskadi me lo pueden explicar, no garantiza la euskaldunización. Lo siento, señor Ziarreta, le tenemos que escuchar al Partido Socialista, a Patxi López. Bueno, yo creo que el tripartito ha fracasado en su gestión globalmente, pero creo que ha sido especialmente en educación donde ha fracasado más. Se han pasado 10 años confundiendo educación con lengua. Han utilizado el currículum vasco, la reforma del sistema educativo para dividir. No han tenido el acuerdo ni de la comunidad educativa, ni del Consejo Asesor del Euskera, ni siquiera entre los socios de gobierno, y por eso han utilizado decretazo tras decretazo el intento de imponer un modelo que no satisfacía a nadie. Nuestro modelo es un modelo trilingüe, que tenga el euskera y el castellano como lenguas vehiculares, que garantice la libertad de los padres para elegir el idioma en que quieren educar a sus hijos sin olvidar de ninguna manera el otro idioma, y que introduzca con toda decisión
el inglés en nuestra escuela porque nos parece una herramienta básica de futuro. Vamos a dar un gran impulso a la escuela pública, será nuestro referente para mejorar su calidad y para bajar los datos del fracaso escolar. Garantizaremos por ley también, para que sea un derecho, una plaza escolar a todos los niños entre 0 y 3 años. Hablando del tripartito, turno para Juan José Ibarretxe. Bueno, señor López, pues para ser un fracaso, ¿verdad? Cuando tenemos un fracaso escolar del 12% y España tiene un fracaso escolar del 29%, pues hombre, suena un poco raro, ¿verdad? Fracaso escolar del sistema educativo, pues yo lo voy a defender, porque mire usted, el Ministerio de Educación ha hecho recientemente un informe y al sistema educativo vasco le da 9,37, el más alto, el sistema educativo mejor valorado del conjunto del Estado. La Universidad Vasca tiene la inversión más alta, 10.000 euros por alumno. Por lo tanto, tenemos un buen sistema educativo con muchas cosas por mejorar. El euskera es verdad, es de todos y necesita de todos. No es nuestra única lengua. El castellano también es una lengua de los vascos, pero el debate no es euskera sí, euskera no. No es castellano sí, castellano no. Euskera sí, castellano sí y inglés también. Ese es el objetivo de este país. Yo amo el euskera, amo el castellano y amo el inglés. Y creo que es un buen objetivo como país, marcarnos este objetivo de manera colectiva. Cierra Antonio Basagoiti. No, yo en política estoy en contra del cinismo. El señor López viene a decir aquí que educación ha fracasado y ha aprobado todos los presupuestos del señor Ibarretxe en los últimos 4 años. Viene aquí a hablar de los decretos lingüísticos del gobierno cuando hace 20 días, el 3 de febrero, ustedes han avalado en el Parlamento, sí, han avalado en el Parlamento el decreto que impone el euskera en toda la educación infantil. Han votado a favor de no recurrirlo, lo han avalado ese decreto. Y además, señor López, ahí donde gobiernan es donde más se acosa al castellano. Mire qué pasa con sus compañeros de partido en Galicia y en Cataluña, y qué pasa con los comercios, y qué pasa con la educación, y qué pasa con la administración. Para mí, educación y cultura es sinónimo de convivencia y de libertad. Y yo estoy en contra de la imposición. Y ustedes, todos los que están aquí, están imponiendo. Quieren que los niños y niñas se eduquen como a ustedes les apetece. Y yo quiero garantizar que se pueda elegir modelo educativo en cualquier lugar, pueblo o barrio de Euskadi. Yo quiero acabar la exigencia de saber euskera para poder trabajar en la administración, y yo quiero acabar con esas cosas por las que van ahora, como en Cataluña, donde gobierna el PSOE, que es encima por la empresa privada y hacia por los letreros del comercio. Estamos hablando sobre educación y cultura. Tiene la palabra ahora la representante de Aralar. Sí, bueno, hay algunos que aquí quieren plantear esto como una guerra de lenguas entre el euskera y el castellano, y creo que los que hemos defendido que el modelo A tiene que erradicarse, tiene que eliminarse, precisamente es porque queremos que las dos lenguas sean conocidas a los 16 años, y si tiene que haber un tercero o un cuarto, bienvenido sea, pero las dos lenguas oficiales de este país son el euskera y el castellano, y estamos pidiendo que se cumpla la ley, nada más. Y ustedes, que son los adalides siempre de que las leyes están para cumplir, ¿qué pasa con la ley del euskera? Llevamos más de 25 años incumpliendo la ley, y por tanto no estamos hablando de una imposición, señor Basagoiti. Estamos hablando de cumplir la ley, eso que tanto les gusta a ustedes. Y esta ley también está para cumplir. Y de imposiciones tendríamos nosotros otros muchos ejemplos que poner, que todavía a día de hoy no podemos tener una relación normalizada con la administración pública en nuestra lengua o en la lengua que nosotros queramos, que es el euskera. Y por tanto no nos hablen ustedes de imposición, que de eso hemos vivido nosotros y mucho. Educación y cultura. Ezker Batua Berdeak. Hay que rejuvenecer las plantillas de la escuela pública, tiene una media de 50 años, hay que hacer OPEs anuales y reducir la inestabilidad al 8%. Tiene que haber una ley del aprendizaje de las lenguas con un sistema que sea único, pero que sea también flexible, y que tenga al euskera y al castellano como lenguas vehiculares, y que sea trilingüe, que implique el aprendizaje de una tercera lengua extranjera, y donde haya autonomía para los centros, para que marquen sus ritmos, sus etapas, sus fases, para conseguir esos objetivos comunes, pero atendiendo a la realidad sociolingüística de cada país. Hay que invertir más en universidad, hasta llegar al 2% del PIB, y hay que estabilizar las plantillas del personal de administración y servicios, que tiene un nivel de interinidad del 40%. Hay que acabar con la externalización también y subcontratación en EITB, y hay que acabar con la interinidad en su dirección y con su politización, con una dirección independiente. Y tiene que haber también una compañía nacional de teatro vasco, una compañía vasca de teatro y una compañía de danza vasca. Y tiene también que haber la extensión del software libre, y también instalar conexiones wifi en zonas públicas. Muchas cosas, señor Madrazo. Tiene la palabra ahora Eusko Alkartasuna. El Partido Popular utiliza el euskera siempre en campaña electoral como arma arrojadiza, como elemento electoral. Y se olvida, cuando se habla de la libertad de elección,
se olvida siempre del derecho que los euskaldunes tienen para, bueno, pues para dirigirse a la administración, para dirigirnos a la administración únicamente en euskera. En este sentido, nuestro planteamiento con el tema de los modelos lingüísticos es muy claro. Tenemos que ir a una reforma en la cual el euskera sea la lengua vehicular principal, pero no la única, con el inglés y también con el castellano, para que se cumpla la ley, para cuando nuestros chavales salgan de la ESO, salgan hablando perfectamente euskera y castellano. Y aquí, con el tema de los modelos lingüísticos, se ha producido una cosa muy extraña. Es decir, el Departamento de Educación tiene el aval de la mayoría de la comunidad escolar, de los agentes educativos. El modelo que hemos propuesto de reforma tiene el aval de la mayoría de los agentes educativos, pero luego no hemos sido capaces de conseguir los apoyos suficientes en el Parlamento vasco. Y bueno, yo del PP y del PSOE me esperaba eso. Lo que no me esperaba es del Partido Nacionalista Vasco, que en este caso ha bloqueado, junto con el Partido Popular y con el Partido Socialista de Euskadi, la necesaria reforma de los modelos. Hablando del Partido Socialista, tiene la palabra el Partido Socialista. Bienvenido, señor Ibarretxe, al Club del Trilingüismo. Ojalá dejemos de utilizar las lenguas para enfrentar ciudadanos y las usemos para comunicarnos y hagamos de las lenguas un objetivo de consenso y un objetivo de país y no de confrontación política como estamos viendo aquí. Igual que estamos viendo que vuelven a confundir educación exclusivamente con lengua. Yo creo que hay que hablar de más cosas, de los modelos educativos, pero también de cómo queremos impulsar la escuela pública, como decía yo antes. Hay que hablar de la universidad. Yo quiero un sistema universitario vasco que esté preparado para competir con éxito en el espacio europeo. Y les recuerdo que ninguna de nuestras universidades está ni entre las 100 primeras de Europa ni entre las 500 mejores del mundo. Por lo tanto, creo que hay que hacer una inversión mucho mayor en la universidad para tender hacia la excelencia. Y creo que hay que ligarlo además mucho la universidad con el I+D+I, porque la Universidad Vasca solo ejecuta una octava parte de lo que se destina a investigación en este país y hay que incentivar la carrera investigadora, hay que poner en marcha no solo becas, sino rentas para que los jóvenes investiguen y hagan máster. Terminó su tiempo. Señor López, tiene la palabra el PNV. Bueno, con todo cariño, mi primera referencia va a ser para Javier y para Unai, porque parece que no habéis estado en el gobierno. Dios santo de mi vida. Bueno, y en segundo lugar, Unai, estate tranquilo, no tengo ningún reproche que haceros a la dirección de Eusko Alkartasuna, al revés. De la gente de Eusko Alkartasuna he recibido permanentemente cariño y aprecio. Por lo tanto, mi agradecimiento más sincero. En segundo lugar, Gandhi decía, no quiero mi casa amurallada, ni mis ventanas cerradas, yo quiero que todas las culturas del mundo soplen en mi hogar, tan libremente como sea posible. Pero me niego a ser barrido por ninguna de ellas. Y esta es exactamente la posición. La posición es la de que yo creo que el objetivo de un pueblo pequeño, como es el pueblo vasco, pero que tenemos nuestra cultura, que tenemos nuestra lengua, es precisamente ubicar en el mundo, a Euskadi, a Euskal Herria, a nuestro pueblo, ubicar la cultura vasca, ubicar el euskera y hacerlo en positivo. Y tenemos una buena hoja de ruta, el acuerdo Euskadi 21. Y cierra el tema Antonio Basagoiti. Miren ustedes, yo creo que el flaco favor al euskera se lo hacen ustedes con sus políticas. El euskera es un patrimonio de todos, pero cuando se utiliza para imponer, para adoctrinar, para impedir el trabajo, sus políticas están siendo que en este momento el 85% de los vascos no puede trabajar en la administración. Con sus exigencias de euskera no podrían trabajar en la administración. Y además muchos de sus partidos tampoco, porque tampoco lo hablan. No podrían trabajar ni muchos compañeros de partido del PNV, de EA, de Adalar, de Esquerra Túa y del Partido Socialista. Miren, yo creo que la equivocación es la imposición. Hay que estar en libertad. La gente tiene que hablar lo que quiera. Aquí no estamos para exigir o imponer a la gente nada. Estamos para que los vascos seamos más libres, para que vivamos mejor. Y no se me ocurre, su política de imposición es realmente lamentable. Y señor Ibarretxe, se lo voy a decir a la cara, a mí no se me ocurriría nunca querer imponer la educación de sus hijas. ¿Por qué quiere usted imponer la de las mías o al resto de padres y madres del País Vasco? ¿Por qué tienen que estudiar como usted quiera y no como queramos los padres en un ámbito de libertad y de tranquilidad? Estamos en el debate, señoras, señores oyentes de Radio Euskadi, que hoy se ve en ETV2 y en itv.com. Pasamos al cuarto tema, terrorismo y pacificación. Vamos a hacer 2 rondas de 1 minuto sobre este tema y comienza Javier Madrazo. Euskadi necesita la paz, Euskadi merece la paz. Por eso, desde Ezker Batua Berdeak pedimos a ETA su desaparición definitiva, porque es un cáncer para la sociedad vasca, porque ataca a los derechos humanos, porque ataca a la convivencia, y es un cáncer para la izquierda, porque impide abordar de verdad los problemas que tiene esta sociedad. Es una coartada para la derecha. Los problemas que tiene esta sociedad son sencillamente el paro
y la vivienda fundamentalmente, no es el problema de la independencia. Por eso yo les hago una propuesta a todos ustedes para esta legislatura. Vamos a superar ya la etapa de desencuentros, de confrontaciones entre los partidos políticos. Vamos a constituir una mesa por la paz. Yo les invito a constituir en este año 2009, después de las elecciones del 1 de marzo, una mesa por la paz, sin exclusiones, sin sillas vacías, porque donde ha habido sillas vacías ha fracasado el proceso, sea Jurianea, donde faltó la izquierda Berchale, sea Lizarra, donde faltó el PP y el PSOE, o sea el proceso de Loyola, donde solo estuvieron el Partido Nacionalista, el Partido Socialista y Batasuna. Una mesa que permita sentar las bases de un auténtico proceso de paz y de normalización política. Esta es la propuesta que yo les traslado esta noche a ustedes. Tiene la palabra Unai Ziarreta. Bueno, a mí en esta campaña, si algo más sorprendido ha sido que los partidos políticos hemos estado en general, fundamentalmente algunos más que otros, hablando de la crisis económica, hablando de números, pero nos hemos olvidado de que el principal problema de este país es que tenemos un conflicto político que está sin resolver. El principal problema de este país es la falta de paz y de normalización política. Y con respecto a esto, yo lo que veo en el Partido Socialista Obrero Español, en el Gobierno de Madrid, es una cierta resignación, una especie de política de la impotencia contra atentados, ilegalizaciones, contra una injusticia o para hacer frente a una injusticia, otra injusticia más, y eso bajo mi punto de vista, señor López, es la mejor manera de tener permanentemente vivo y permanentemente abierto un conflicto. Y es el riesgo que existe de que esa resignación al final se traslade a la ciudadanía, y en Euskal Herria no estamos dispuestos a resignarnos. Creo que hay que arriesgar, creo que tenemos que ser capaces a todos de devolver la ilusión por la política, de transmitir a la ciudadanía que vamos a ser capaces de salir de este agujero, de esta situación fatal en la que nos encontramos. Y nuestra propuesta, ¿cuál es? La necesidad, lo decía anteriormente, de poner en marcha ese movimiento soberanista que, en definitiva, pueda traer la paz y la normalización política, el verdadero cambio que necesita este pueblo, no el que, Señor Ziarreta, que se suele referir usted. Antonio Basagoiti. Yo garantizo un lehendakari que encabece la lucha por la libertad y contra ETA. Es imprescindible derrotar a los asesinos y hacerles el vacío a los que les apoyan. Y además, las víctimas deben ser referencia permanente, referencia de dignidad y de motivación para acabar definitivamente con ETA. Es muy difícil acabar con ETA con un gobierno vasco que se niega a todo lo que es eficaz contra el terrorismo. Bien sea ley, bien sea juez, bien sea propuesta, todo lo que es eficaz contra el terrorismo se niegan. Y además, luego cuando llegan los presupuestos, les subvencionan a los familiares de los presos. No tengo duda de la voluntad del Partido Socialista de acabar con ETA, pero aquí no dan certezas tampoco, porque un día los traen de concejales a los de ANV y otro día dice que se los llevan, un día están a parlamentarios y otro día se los llevan, un día dicen que no negociarán más y otro que volverán a negociar, y no me produce certezas en esa línea. Yo soy partidario de otra cosa, soy partidario de la eficacia policial, de la eficacia judicial, de la aplicación de la ley sin complejos. Yo soy partidario de que utilicemos toda la determinación y sobre todo que mandemos un mensaje muy clarito a la banda, que no van a conseguir nada de lo que pretenden. Pachi López. Yo estoy convencido de que la paz y el final del terrorismo estarán más cerca si estamos todos los demócratas unidos, juntos, defendiendo a un Estado de Derecho que combate con las herramientas de la democracia a una banda terrorista. Y hay que poner esa unidad por encima de cualquier otra consideración. Lo que pasa es que lamentablemente yo he visto en esta campaña, y especialmente a usted, señor Ibarretxe, decir que se estaba haciendo casi trampas en las elecciones porque la justicia impedía que quien sigue amparando y dando cobertura al terrorismo estuviera en el Parlamento. Yo creo que debiera de compartir conmigo, señor Ibarretxe, y con la mayoría de la sociedad, que no solo los terroristas, no solo el terrorismo, sino el dar cobertura, el justificar el terrorismo es incompatible con la política. Y que quienes siguen dando aliento y alimento al terrorismo y a la violencia no pueden hacer política ni estar en democracia porque no utilizan las mismas herramientas que los demás. Si coincidiéramos en esto, habríamos avanzado mucho. Directamente interpelado, Juan José Ibarretxe. Sí, gracias. Mire, señor López, tengo la impresión de que usted ha venido aquí a hablar de mí, pero a los espectadores lo que les interesa de usted y de mí es que les traslademos las ideas que tenemos para solucionar las cosas. Por lo tanto, compromiso cerrado con los derechos humanos, con todos los derechos humanos de todas las personas. En segundo lugar, a ETA, la sentencia política y social está dictada. ETA, cámpora. Esta semana hemos celebrado un aniversario terrible, el del asesinato de Fernando Buesa y Jorge Díez. De hoy en 8 serán 3 meses del asesinato de Inaxio Uría. Quien asesina a los hijos e hijas del pueblo atenta contra el pueblo. Y en relación con la ilegalización, bueno, yo tengo la opinión de que la ilegalización de las ideas no nos acerca ni a la paz
ni nos acerca a las soluciones. Y estoy convencido además de que si ustedes han impulsado, Partido Popular y Partido Socialista, la ilegalización de Batasuna es por cálculo electoral, porque saben que con todas las fuerzas políticas en liza ustedes nunca obtendrían la mayoría absoluta en el Parlamento Vasco. Tiempo para entrar en escena. Sí, yo sí creo que también necesitamos la paz. Es urgente que logremos la paz y para eso hay que romper la espiral del sufrimiento. Este país lleva demasiados años, demasiadas generaciones con una carga de sufrimiento enorme y en este momento la sociedad además está aprisionada cada vez más, por una parte la presión de ETA, por otra parte la presión de las ilegalizaciones, encarcelamientos de personas que solo han hecho política y nada más que política, y esto, señor López, no tiene parangón en Europa, y por tanto yo creo que lo que no se puede hacer es luchar contra la violencia vulnerando derechos fundamentales, que es lo que en este momento está haciendo el Partido Popular y el Partido Socialista. Nosotros creemos que, más allá de pedir al resto lo que tienen que hacer, tenemos que hacer todos una reflexión de qué podemos hacer para llegar a la paz. Nosotros lo hemos hecho dentro de la izquierda abertzale desde Aralar, optamos exclusivamente por las vías políticas y porque sabemos que la dinámica de siempre lleva a la respuesta de siempre y solo lleva a alimentar el ciclo de la violencia y hay que romper de una vez por todas esa dinámica. Segundo turno sobre terrorismo y pacificación. Abre el turno Javier Madrazo. Toda la solidaridad que traslademos a las víctimas será siempre poca. Apostamos por la deslegitimación de la violencia mediante la educación para la paz y mediante la movilización social. Y decimos que la salida para alcanzar la paz es doble: diálogo y no violencia. Por eso decimos que los atajos nunca nos han conducido a la paz. Ni el atajo del GAL, ni el atajo del alejamiento de los presos, ni el atajo de la ley de partidos, que ustedes utilizan, señor López, a conveniencia propia. Hace 4 años les dejaron presentarse porque creían que el tripartito iba a tener mayoría absoluta. Luego hace 2, a la mitad de las candidaturas les dejaron presentarse porque estaban a partir un piñón con ETA y con Batasuna. Resulta que ahora no les dejan presentarse porque creen que pueden ustedes tener la mayoría absoluta con los votos del Partido Popular, utilizando el Constitucional y al Supremo. Y así les va, mezclando el Ejecutivo y el Judicial. Y luego se van de cacería. Y esto es lo que pasa, Y tampoco se puede dejar a la sociedad al margen, como se ha dejado siempre con procesos cupulares. Hay que contar con la sociedad vasca para construir cualquier proceso de paz. Es fundamental la implicación de la sociedad vasca. La paz es muy importante, no se puede dejar solo en manos de partidos. Unai Ziarreta. Bueno, para nosotros la solución no va a venir de recetas del pasado que se han demostrado ineficaces. La solución no puede venir de exclusiones, no puede venir de ilegalizaciones, no puede venir, en definitiva, de dejar fuera de la política a una parte importante de este país, tanto desde un punto de vista sociológico como también político. En este país no se puede construir nada, no podemos construir un país o una nación excluyendo a una parte de ese país, de esa nación. En este sentido, nuestra apuesta ahí es clara. No podemos dar razones y armas a quienes desde ese mundo están defendiendo, todavía siguen defendiendo, que a algunos puede quedar, bueno, pues el recurso a la violencia. Porque eso lo estamos haciendo con estas ilegalizaciones. Eso es lo que estamos haciendo, dar argumentos a quienes todavía en ese mundo puedan pensar que el recurso a la violencia es la única salida. Entonces, nosotros ahí tenemos absolutamente claro que lo que no se puede hacer es exigir, como ustedes han hecho, como hace tiempo se viene haciendo en este país, exigir a la izquierda abertzale que participe única y exclusivamente por vías políticas en política y luego cerrar a esa misma izquierda abertzale los argumentos, los mecanismos y los instrumentos para participar en política. Señor Ziarreta, está fuera de tiempo. Antonio Basagoiti. Vaya empanada mental que tienen algunos. Unos equiparando el GAL, el terrorismo con la ley de partidos, otros, como el señor Ibarretxe, diciéndonos que el terrorismo es una idea y que no se puede legalizar. Se puede legalizar al terrorismo, se puede legalizar a los nazis, se puede ilegalizar a aquellos que quieren matar a sus mujeres y se puede impedir que estén en los ayuntamientos cobrando dinero, teniendo altavoces y defendiendo sus delitos. Y por lo tanto, no me venga aquí a contar que el terrorismo es una idea legal porque no la es. No lo es en ningún caso. Miren, mis escaños, mi suma, que soy el que la puedo conseguir, será para que el gobierno vasco lidere la lucha contra el terrorismo. Y es contradictorio, son contradictorios. Es contradictorio decir que se quiere acabar con ETA y luego no hacer nada para que no sean parlamentarios. Es contradictorio decir que no se quiere más ETA y luego negarse a todo lo que es eficaz. ¿Cómo piensan acabar con ETA? ¿Usted qué quiere? ¿Que se vayan por generación espontánea? ¿O darles algún premio a ver si coincide con sus fines? Porque al final no entiendo cuál es la fórmula. Usted se niega a todo. Las leyes, las reformas, las iniciativas, las propuestas, todo se pone en contra. Y ETA no va a desaparecer porque en la calle le diga compromiso o ETA vete ya, ETA no, así no se va. ETA se va dando la batalla judicial, policialmente, modificando las leyes y a ETA hay que hacerle frente. Y a ETA se le puede ganar. Y a ETA se le va a ganar, pero con otro gobierno vasco. Señor Basagoiti, concluya. Señor López. Señor Ibarretxe, no se puede decir o no se puede uno quedar en el ETA Cámpora.
para acto seguido decir, baina etaren lagunak legebiltzarrera. No, si deslegitimamos, deslegitimamos a quien da soporte a la violencia. Y ha vuelto a ofender a miles de ciudadanos de este país, a los que representa por lo menos el Partido Socialista. Mira, no puedo admitir esa consigna suya de que los socialistas ilegalizamos ideas por cálculo electoral. Primero porque usted sabe muy bien que en un Estado de Derecho no son los partidos políticos los que deciden quién es legal o quién es ilegal, sino la justicia, y usted debiera ser el primero en respetarla. Segundo, porque es una cuestión de principios democráticos y no de cálculo electoral. Seguramente usted sí hacía cálculo electoral porque quería ser elegido Lehendakari otra vez con los votos de ese mundo. Y tercero, dígame una idea ilegalizada en Euskadi. Una. Porque usted y algunos más defienden abiertamente la independencia, la autodeterminación, la soberanía, la territorialidad. ¿Me puede decir una sola idea ilegalizada en Euskadi? Ahí finaliza, señor López. Juan José Ibarretxe. Sí, el Estatuto de Gernika está ilegalizado en 36 competencias. En segundo lugar, ilegalización ética, ¿verdad? El concepto de la ilegalización ética. Entonces, hace 4 años no se comportaron ustedes éticamente. Y hace 2 años que se comportaron semiéticamente. Bien, seamos serios. Yo quiero hacer una autocrítica en relación con este tema. Hemos tenido 2 oportunidades para alcanzar la paz. Una, ustedes la negociaron, Aznar negoció con ETA. Otra, la negoció Zapatero con ETA. Y nosotros siempre apoyamos esas 2 negociaciones. La culpa de volver a matar es única y exclusivamente de ETA. Pero es verdad que no hemos podido o no hemos sabido aprovechar las oportunidades que hemos tenido para la paz. A partir de ahí, no hay más que una receta, diálogo. Diálogo con todos, con la izquierda abertzale también. A pesar de que yo he estado, por cierto, juntos, sentados en el banquillo por hablar con la izquierda abertzale. Y yo sí me comprometo a intentarlo 1 y 1000 veces. Si yo soy Lehendakari, lo intentaré 1 y 1000 veces. Bueno, pues yo, para acabar con este tema, sí quiero lanzar, a pesar de que hemos tenido intentos frustrados, quiero lanzar un mensaje de esperanza. Este país puede alcanzar la paz y tenemos que luchar para alcanzar la paz. Todos tenemos que hacer lo que está en nuestras manos para alcanzar esta paz. La fórmula, ya lo han dicho otros, es diálogo, es reconocimiento del otro, es encontrar el punto que nos une y sobre todo también creo que hay que reconocer, señor López, señor Basagoiti, que el sufrimiento en este país es plural. No hay solo un sufrimiento, no hay un solo foco de sufrimiento. No, señor Basagoiti, póngase usted como se quiera poner, pero hay mucho sufrimiento en este país todavía no reconocido que merece el mismo respeto, merecen los mismos derechos y merece lo que todas las víctimas merecen. Verdad, derecho a la verdad, derecho a la justicia y derecho a la reparación. Señora candidata, señores candidatos, les invito a que sigan conversando y debatiendo entre ustedes. Ahora el tema es vivienda e infraestructuras y comienza este tema Unai Ziarreta. Bueno, para nosotros la vivienda es o debe de ser un derecho público subjetivo. Es decir, todo el mundo tiene que tener derecho a una vivienda digna, en unas condiciones dignas e incluso a reclamar, si ese derecho no se le satisface, a reclamarlo judicialmente a la Administración. Luego, dicho esto, creo que es importante comentar algunas cosas, porque algo tan importante como es la vivienda en el proyecto de vida de una persona no puede estar, bajo mi punto de vista, al albur de la suerte, al albur de los sorteos, y creo que es fundamental cambiar ese sistema de sorteos por un sistema de baremación, por unos baremos que, a fin de cuentas, teniendo en cuenta las circunstancias de las personas, teniendo en cuenta las circunstancias económicas, etcétera, se atribuyan esas viviendas. Dicho esto, nosotros impulsamos y abogamos por aumentar el parque de vivienda pública en régimen de alquiler social, es decir, que en modo alguno exceda del 30% de los recursos, de los ingresos, mejor dicho, de esa familia. Y bueno, pues estas son un poco nuestras posiciones en materia de vivienda. Antonio Basagoiti. Hay que sacar a los vascos del atasco permanente. Y es evidente que se puede y se debe hacer mejor. No es de recibo que el tren de alta velocidad, la infraestructura prioritaria del País Vasco, en este momento de los 750 millones de euros consignados, presupuestados en el gobierno vasco, solo se hayan ejecutado 50. Quedan 700 millones sin poner en la construcción. Estamos en un momento muy importante, que tenemos que apoyar a la empresa vasca, que tenemos que dar un impulso a los trabajadores, que tenemos que ir a por el empleo, que hace falta que el tren de alta velocidad sea cuanto antes. Y ustedes no están haciendo las obras, no están ejecutando la inversión y no lo están haciendo. A mi juicio lo es
porque como todo lo que tiene que ver con la gestión de su gobierno, que ha sido más su plan, que ha sido más su referéndum, que ha sido más su identidad, sus territorios, que la gestión cotidiana, porque no es normal que solo se hayan utilizado 50 millones de 750. Yo quiero acelerar esta inversión, yo quiero conseguir una mayor financiación para que el tren se haga cuanto antes, yo quiero que esté inaugurado el tren en 4 años y lo quiero por los ciudadanos, por la apertura, por la economía y por ganar la batalla ETA. Pachi López. Bueno, la vivienda y el empleo son las dos cuestiones que determinan la posibilidad real de poner en marcha un proyecto de vida. Y por lo tanto es lo primero que tenemos que garantizar en este país. Hay más de 82.000 personas apuntadas a las listas para conseguir una vivienda de protección, lo que quiere decir que hay muchísimas más que están teniendo una necesidad de una vivienda en el territorio de toda España, donde son las más caras. Por lo tanto, yo creo, primero, que no se ha hecho lo suficiente cuando había bonanza económica, disponibilidad presupuestaria para acometer este problema. De hecho, la partida de vivienda es la que menos ha crecido en relación con todas las demás partidas. Y yo lo que me comprometo es a buscar un acuerdo con constructores y con ayuntamientos para que, junto con el Gobierno vasco, construyamos en los próximos 4 años 40.000 viviendas, destinando 16.000 al alquiler a precios asequibles, especialmente para los jóvenes, y a habilitar fondos extraordinarios para dotar a los ayuntamientos para que puedan cambiar suelo de equipamientos para construir vivienda en alquiler y para firmar convenios con entidades financieras para compartir riesgos y puedan prestar más y mejor préstamos hipotecarios a la gente de este país. Juan José Ibarretxe. Sí, para trasladar que en el ámbito de la vivienda, que es un tema complicado, necesario de abordar con energía, tenemos un camino hecho y un camino por hacer. El camino hecho es que entre los años 2005 y 2009 hemos doblado las viviendas de VPO y que en estos momentos en Euskadi son el 48% del mercado, frente al 10% del mercado en España. Esto es más de 4 veces más la vivienda de VPO en Euskadi que en España. En segundo lugar, que tenemos un camino por andar amplísimo, ¿verdad? Nuestro compromiso es hacer 30.000 viviendas. Al señor López le he visto más optimista, eso quiere decir que no tiene tanta confianza entonces en el domingo. Nosotros vamos a hacer 30.000 viviendas, queremos hacer la mitad en alquiler, queremos además que el arrendamiento social no sobrepase el 30% del salario y sobre todo, y esto es muy importante, queremos poner en marcha un programa especial para ayudar a la emancipación de los jóvenes, los pisos de arrendamiento social compartido para los jóvenes con menos renta de 150 euros. Aintzane Ezenarro. Sí, bueno, a mí me parece muy interesante lo que estoy oyendo porque parece que ahora estamos todos por el alquiler social, tanto los que han aprobado los presupuestos durante toda la legislatura, también los que los han apoyado. Por tanto, en fin, yo creo que es una buena noticia y espero que en la próxima legislatura abordemos lo que en esta legislatura no se ha hecho. Antes hablábamos de la ley de modelos lingüísticos que no ha sido ni siquiera remitido al Parlamento. Este es otro ejemplo, otra ley importantísima que estaba en el programa de gobierno y que no ha sido remitido al Parlamento vasco y que por eso se ha quedado, la política de vivienda se ha quedado coja. Se hizo la ley del suelo, no se ha abordado la ley de vivienda y por tanto queda pendiente pues que la vivienda sea derecho subjetivo. Señor Madrazo, todavía no es derecho subjetivo, porque en algún sitio lo he leído así, todavía a día de hoy no está reconocido como derecho subjetivo y creemos que efectivamente hay que apostar por el alquiler social, superando el modelo de la VPO y bueno, creando un parque público de alquiler social de unos 35 o 40.000 viviendas y eso se puede hacer. Javier Madrazo. Usted, señora Ezenarro, lo que tiene que hacer es no mentir. Desde la izquierda no es conveniente mentir. Y usted está mintiendo. Usted ha dicho que el Consejo de Gobierno no ha aprobado la ley de vivienda. Y la ha aprobado el día 16 de diciembre. Y usted ha dicho ahora mismo que no la ha remitido al Parlamento Vasco. Y la ha remitido el día 29 de diciembre. Por tanto, por favor, no mienta. Y rectifique públicamente. Ha tenido que llegar Esquerra Berdeak al Gobierno para impulsar una política activa de vivienda protegida. De cada 100 viviendas que se ponen en marcha, 48 son protegidas. En el Estado, ¿saben ustedes, señores del Partido Socialista, de cada 100, 10? Y este es el resultado de su etapa y de la de los señores de Eusko Alkartasuna y de la nuestra. Ustedes cada año hacían 1.000 viviendas protegidas y ustedes, señores de A, 2.000. Nosotros hacemos 7.000 viviendas, con la implicación de todos, de ayuntamientos, cooperativas, privados, pero financiando, creando un marco normativo, que no había ningún marco normativo. 45.000 viviendas y una buena parte de ellas en alquiler. Usted, señor López, dice que va a hacer el 40%. Es que este gobierno ya hace el 50%. Es que no sabe ni siquiera los datos usted, no lo conoce. Por tanto, hay que dar un paso importante que luego lo diré.
Luego continuaremos porque comenzamos con la segunda vuelta. Tiene la palabra Hombre, señor Madrazo, usted que se ha dedicado hasta hace 4 días a salir en los medios de comunicación, en los sorteos, sorteando las viviendas que ha estado construyendo Eusko Alkartasuna, creo que tendría algo más que agradecernos que no lanzar esa crítica exacerbada. Bueno, dicho esto, yo con el tema de vivienda creo que es muy fácil hacer demagogia. Bueno, pues aquí cada uno puede decir, no, yo voy a hacer 25.000, yo voy a hacer 50.000, yo voy a hacer 60.000. Según el último informe que existe del gobierno, se cifra en torno a 80.000 personas las que van a necesitar una vivienda, una primera vivienda. Eso quiere decir que, bueno, quizás haya que construir 30, 35.000. Bueno, en todo caso nosotros lo que reclamamos es un pacto social y un pacto interinstitucional entre las administraciones diferentes implicadas, que no solo es la suya, señor Madrazo, también entre todos aquellos agentes que están, bueno, que giran en torno a la vivienda, bueno, pues para analizar las necesidades y las demandas reales de vivienda para, bueno, luego cifrar en función de esas necesidades qué tipo de vivienda necesitamos, cuántas viviendas necesitamos, de qué tipo, etcétera. Antonio Basagoiti. La Y vasca más que nunca es prioritaria, por lo que significa de abrirnos al resto de España y al resto de Europa, por lo que significa para los ciudadanos, por lo que significa para la economía, por lo que significa para el tejido empresarial y por lo que significa para ganar la batalla ETA. Yo estoy en contra de la resignación del actual gobierno vasco, que dice que no las acaba el 2013. Yo creo que hay que comprometerse a acabar las obras el 2013. Y además hay que hacer más cosas. Hay que hacer infraestructuras como el metro de Recalde o Charcoaga, el metro de verdad, no ningún otro tipo de tren. Y en vivienda, mi modelo es el modelo del Partido Popular de Álava, que en 8 años en Vitoria hizo más viviendas sociales que todos ustedes juntos en el resto del País Vasco en aquel tiempo. Hizo el doble de viviendas. Voy a acabar con las rifas de pisos. Voy a dar una oportunidad a esos jóvenes, que son muchos y ciudadanos que no entran ni en los sorteos ni tienen la millonada para pagar los pisos. Voy a ayudar a pagar hipotecas y vuelvo a constatar con mucha pena que el Partido Socialista aquí tampoco es de fiar, porque ha votado todos los presupuestos del gobierno vasco y ahora se queja de sus partidas y porque ha apoyado las leyes del señor Madrazo y ahora va de que es crítico. Es el momento del Partido Socialista. Pachi López. Sí, Javier, deja de sumar las viviendas que hacen otros, especialmente los ayuntamientos, para colgarte las medallas que no te corresponden, ¿verdad? Yo hablaba de 40.000 viviendas del gobierno vasco junto con las de los ayuntamientos y la de los constructores, para lo que hay que hacer un pacto, no enfrentarse a ellas, como has hecho prácticamente durante todo tu mandato. Pero quería hablar también de infraestructuras, diciendo que yo creo que el tren de alta velocidad es un magnífico ejemplo de cómo la colaboración entre instituciones y entre gobiernos es garantía de progreso para Euskadi. Es la mayor obra de infraestructura de nuestra historia, financiada al 100% por el gobierno de España, pero ejecutada en colaboración con el gobierno vasco para que sea una realidad cuanto antes. Por cierto, aprovecho para expresar mi incondicional apoyo a los empresarios y a los trabajadores que la están llevando adelante frente a la amenaza de ETA. Y por lo tanto nuestra apuesta para infraestructuras es extender esta colaboración, a veces con el gobierno de España, a veces con las diputaciones o con los ayuntamientos, para realizar las grandes y las pequeñas obras que están pendientes en este país, empezando por la regeneración de la bahía de Pasajes, por el soterramiento de las vías de tren en Vitoria, las intermodales de Irún, de San Sebastián, la tabacalera, Juan José Ibarretxe, su turno. Bueno, pues con calma, pero para seguir defendiendo a todos los departamentos del gobierno, también a los de Ezker Batua y a los de EA, ¿no? Por supuesto. Y decir que las infraestructuras efectivamente preparan a los pueblos y a las personas para el futuro. Y desde ese punto de vista yo haría varias menciones. La primera infraestructura que tenemos que desarrollar, la regeneración de Pasaialdea y el puerto exterior. La segunda reflexión, sin duda, el tren, por cierto, retrasado porque con el Partido Popular fue imposible firmar los convenios, al final los firmamos con el Partido Socialista en el gobierno español. El tren es el progreso, el tren es el futuro, el tren es transportar personas y mercancías. Y como dicen los ecologistas, quitar coches, quitar camiones de la carretera. Tren para unir las ciudades vascas, tren para unir las estaciones vascas, Bilbao, Gasteiz, Donosti, Iruña, con Londres o con París o con Berlín. Y por lo tanto, tren es progreso, tren es futuro. Aintzane Ezenarro. Sí, bueno. Señor Madrazo, no se altere, tranquilidad. Mira, le voy a recordar que en su acuerdo de gobierno se comprometían a traer la ley de vivienda, esta que dicen que han traído el día 29 de diciembre, los primeros 2 años de legislatura, y eso no ha sido así, pero no solo eso. Más adelante, en noviembre, se nos dijo que
como a mucho tardar en noviembre lo tendríamos, y luego nos culpó tanto al Partido Socialista como a Aralar por no haber llegado a un acuerdo previo para luego poder llevarla al Parlamento. Y ahora nos dice que bueno, el día 29 fue remitido al Parlamento. Pues bien, si es así, yo lo reconozco, pero en fin, señor Madrazo, el día 2 de enero se disolvió el Parlamento. ¿Para qué le llevó la ley al Parlamento? ¿Para decir que la ha llevado? Pero porque el resto no hemos podido ni verlo, no hemos podido debatir. Y por tanto, no intente esconder su fracaso con esta ley reprochando a los demás lo que no es. Y segundo, ustedes en su propaganda electoral han puesto que el derecho de vivienda es un derecho subjetivo ya, y no lo es. No lo es. Pues le toca a Javier Madrazo. Usted mintió, como ha quedado claro. Usted, señora Ezenarro, desde la Diputación de Álava debería incrementar el IBI para gravar las viviendas vacías y no lo hace. Y usted debería incorporar deducciones fiscales para favorecer el alquiler y no lo hace. Y donde gobierna no promueven el alquiler. Y ustedes, señores del Partido Socialista y del Partido Popular, en Vitoria el alquiler lo hace el gobierno vasco. Y ustedes no fueron capaces de implicar a ayuntamientos, a cooperativas y a privados, señores del Partido Socialista. Nosotros sí, ofreciéndoles financiación y un marco normativo. El alquiler, señor Ciarreta, que hizo usted, fue 700 viviendas. El del Partido Socialista fue 0. Nosotros hemos hecho 19.000 viviendas en alquiler. 19.000 viviendas en alquiler. O sea que, por tanto, ustedes no pueden presumir de nada. Viviendas vacías no movilizaron ninguna. Ninguna. Antes se adjudicaban a dedo en su época, señor Ciarreta y señor López. Hemos obligado a que todo el mundo las adjudique por sorteo. Que todo el mundo las adjudique por sorteo. Y el paso siguiente es hacer una ley que reconozca el derecho a la vivienda por ley en alquiler para todos aquellos que lo necesitan. Y ese liderazgo lo tendrá Ezker Batua, porque hasta ahora no se ha hecho 50.000 viviendas en alquiler para garantizar el derecho subjetivo a una vivienda a todo aquel que lo necesite. Y para eso hay que incrementar el presupuesto. Y seguimos, señoras y señores. Les agradezco a todos ustedes que están siendo muy formales, señora candidata, señores candidatos. Y ya entramos en el sprint final de este debate, en esta larga noche. Seguro que esta noche sueñan ustedes con el minuto, con un reloj. Yo al menos seguro que sueño con el minuto. Hablamos de políticas sociales en este momento y abre el turno. Tiene la palabra Antonio Basagoiti, del Partido Popular. La mejor política social es la creación de empleo. Y aquellas personas que no pueden estar en el mercado laboral, pues tienen que tener sus ayudas. Y las tienen, es su derecho, no es la gracia de ningún político que pasaba por allí. Mire, nosotros garantizamos las pensiones, otros no. Los que están por aquí defendiendo la independencia, o los que están por aquí planteando la ruptura de la caja de la seguridad social, al final pueden llevar a un escenario de que no haya para pagar las pensiones. En este momento, las pensiones se pagan gracias a que el resto de España nos ingresa 100.000 millones de pesetas cada año. Sí, así nos va la seguridad social a los vascos. Así nos va, así es de deficitaria. ¿Y ustedes qué quieren? Independizarse, romper la caja única, seguirles unos a otros y al final que no haya para pagar las pensiones. Este es su proyecto es la línea roja de Euskadi, que se cae y no queda dinero para los mayores. Así están planteando las cosas. Yo les pido un poco de sentido común. Yo en la política social planteo una buena gestión económica, estabilidad política para que al final pueda haber dinero para pagar las pensiones. Y hago una propuesta concreta a los mayores pensionistas. Le voy a quitar los impuestos que pagan por sus pensiones. Ya han hecho bastante por la sociedad y los mayores se merecen tener su dinero para lo que ellos quieran. Tendrá un segundo turno, un poco más tarde, Patxi López. Bueno, aun estando en la oposición, los socialistas vascos hemos propiciado los acuerdos que han posibilitado que en Euskadi haya pacto social, que se complementen las pensiones de viudedad, el desarrollo de la ley de dependencia, el que los mayores no tengan que poner a disposición la ley su vivienda habitual para optar a las residencias, pero creo que no es suficiente, que podemos hacer mucho más, porque en esto tenemos competencias plenas y debemos hacer mucho más. Y yo lo primero que quiero hacer es garantizar que en estos momentos de crisis vamos a mantener y a incrementar los servicios, las políticas y las prestaciones sociales, que es cuando más se necesitan en este momento. Vamos a hacer una ley para la integración de las personas con discapacidad, que es una gran asignatura pendiente en Euskadi. Vamos a hacer que las ayudas a las familias por hijos o por hijas lleguen hasta los 18 años, como sucede en el conjunto de España. Vamos a hacer que los mayores no tengan que esperar hasta 6 meses, como ocurre en Vizcaya, para que se valore su situación de dependencia y acceda a las prestaciones que le corresponden, y sobre todo haremos de Euskadi un territorio de iguales derechos para los ciudadanos, independientemente del territorio donde vivan. Juan José Ibarretxe. Políticas sociales es un debate apasionante. No hay que olvidar que este país tiene un índice de esperanza de vida, el segundo más alto del mundo después de Islandia. Las mujeres tienen una esperanza de vida de 85 años, los hombres tenemos una esperanza de vida de 78 años, que la tasa de pobreza que tenemos en este país es del 3,1 frente al 5% de media en Europa, el 8% en España, que tenemos
el privilegio de estar a la vanguardia, aunque nos quede mucho por hacer en políticas sociales. Gastamos un 21%, quitando la seguridad social, más que España en políticas sociales, pero no nos conformamos, porque esto es como cuando entras en una sala, hay 7 puertas, abres una, vuelves, te encuentras con otra sala, vuelves a abrir otras 7 puertas. Y nosotros, señor Basagoiti, pero si nosotros acabamos de tomar aquí por ley una decisión en la que usted también ha participado en el Parlamento, por el que complementamos en unas condiciones a las viudas y pensionistas hasta los 700 euros, hasta el salario mínimo interprofesional, ¿dónde que gobiernan ustedes o que gobierna el Partido Socialista? En otro lugar tienen una ley de esta naturaleza. Continuamos. Aintzane Zenarro. Sí, es verdad que en materia social, en el Parlamento en los últimos meses hemos tomado se han aprobado algunas leyes que desde nuestro punto de vista han sido claramente insuficientes y así lo hemos manifestado. Ya he adelantado un poco en relación a este tema un poco antes cuál era nuestra visión, pero seguimos estando muy por detrás de la cobertura social y, por ejemplo, la ley de garantía de ingresos mínimos se ha quedado, que han votado tripartito junto con el Partido Socialista, se ha quedado en una renta básica 640 euros, que nos parece claramente insuficiente. También el tema de las pensiones, también salió el otro día y quiero recordar que no todas las pensiones se van a ampliar o cubrir hasta los 700 euros en todos los casos. Las personas que tienen ciertos ahorros o tienen una segunda vivienda no van a poder complementar esta pensión. Y también está la ley de servicios sociales, que yo creo que ha sido, es un avance el hecho de que se reconozcan como derechos subjetivos, pero no se ha puesto, por ejemplo, ningún coto a la privatización de estos servicios, que creo que era un paso fundamental que había que haber dado. Tiempo para Javier Madrazo. Señor Basagoiti, no se puede hacer política fiscal bajando impuestos. Y señor Basagoiti, no se puede hacer política fiscal endeudándonos hasta las cejas con 3.500 millones de euros. Ni déficit cero, ni ese endeudamiento que hipoteca a las próximas generaciones. Política fiscal progresiva, que pague más el que más tienen, los ricos, las grandes empresas. Por lo tanto, hay que desarrollar la ley de servicios sociales, pasando de los 1.500 millones de euros a los 3.000, y para eso hay que, con el objetivo de reforzar la ayuda a domicilio, con el objetivo de reforzar los centros de día, los servicios de teleasistencia. Hay que subir el salario mínimo a los 1.100 euros y ninguna pensión tiene que estar por debajo de esa cifra, y las pensiones de las viudas se tiene que reconocer el 100% de la base reguladora de los maridos en sus pensiones o en sus salarios, porque es una vergüenza cómo están las viudas. Ustedes están dando dinero a los bancos, 150.000 millones de euros a la banca, y no cubren las pensiones. Y el gobierno vasco, mientras no lo haga el gobierno competente, que es el suyo, señor López, lo tendrá que hacer el gobierno vasco complementando, porque no pueden estar nuestros mayores como están en situación de pobreza en estos momentos. Y a los jóvenes hay que darles una renta para que se puedan emancipar desde los 18 años. Unai Ziarreta. Bueno, para Eusko Alkartasuna la crisis económica no puede ser excusa para recortar el gasto social, no puede ser excusa para recortar el nivel de estado del bienestar, no puede ser excusa para recortar las prestaciones sociales. Y en definitiva, si hay que recortar de otros presupuestos o de otras partidas, en modo alguno y jamás de estas. Creemos además que en estos momentos hay que reforzar las ayudas para que no haya gente que esté sufriendo de manera innecesaria los efectos de la crisis. Y dicho esto, pues yo creo que desde Eusko Alkartasuna hemos contribuido, hemos impulsado desde el Gobierno para que en el Parlamento se apruebe una ley de garantía de ingresos importante. Se establecen unas rentas básicas. Aintzane habla de 640 euros, va entre 640 y 910 euros. En todo caso, ingresos suficientes. Hay que ir incrementando esas cuantías, pero en primer lugar hay que poner ahí las bases, para que no haya familias que no dispongan de los recursos mínimos para tener una vida digna. Una ley que complementa la vivienda, establece las ayudas de emergencia social y un tema importante, el complemento de pensiones. Para que no haya una viuda en este país, frente a las pensiones ridículas que se fijan desde Madrid, no hay una viuda que cobre menos de 700 euros al mes. Se pasa un poco de frenada. Continuamos en los últimos minutos sobre políticas sociales. Tiene la palabra el señor Antonio Basagoiti. Señor Ibarretxe, no me compare con los dirigentes del PSOE. Yo soy de fiar y no me avergüenzo de haber votado con usted el complemento de pensiones. Yo no vengo aquí a negar lo que he hecho antes de ayer. Mire, pero si hablamos de política social, hay que hablar también de Osakidetza. Y hay que ver cómo está Osakidetza. Y ya no es lo que era. Estábamos el número 1 en el ranking en España y ya estamos en los últimos puestos de prestaciones y de todo. Han estado solo para su plan y solo para su identidad. Han llegado a tal punto que contratan antes a un médico que sepa euskera que a un médico que tenga experiencia. Contratan antes a uno sin experiencia, a uno que la tenga de verdad y la acredite. Miren, en este momento, para que los ciudadanos no piensen que es una exageración, un médico con 10 años de experiencia y doctor cum laude le dan 7 puntos. Uno que solo acredite euskera le dan 17. Es decir, al final
no estamos ni tan siquiera pensando en la mejor sanidad o las mayores oportunidades, estamos pensando en la identidad, estamos pensando en el plan, estamos pensando en la ruptura. Y les lo digo sinceramente a todos ustedes, a mí si me operan, me da igual en lo que hable, que si quiere hablar, hable en chino, pero que lo haga bien y atienda bien a la gente. Mi propuesta en sanidad son 5.200 nuevos sanitarios médicos y sanitarios, tercer hospital en Vitoria y otro hospital más en la margen derecha de Vizcaya. Terminó su tiempo. Señor López. Sí, a mí me preocupa que la sanidad vasca esté en sus horas más bajas. Hemos perdido el liderazgo que teníamos hace tan solo unos años. Tenemos unos magníficos profesionales, pero están absolutamente desmotivados por la masificación de los servicios, por la falta de recursos humanos y tecnológicos, pero sobre todo porque nadie cuenta con ellos, con su conocimiento de la realidad a la hora de tomar decisiones. Por eso yo me propongo incrementar de forma progresiva el gasto sanitario y la plantilla de médicos y de profesionales de la sanidad, trayendo, si hace falta, a los cientos y cientos de profesionales de la sanidad que tenemos trabajando en Londres, vascos, porque aquí no se les ha sabido retener. Yo quiero reducir las listas de espera de las intervenciones especialistas a 3 meses y las oncológicas a 1. Y para ello lo que vamos a hacer, mientras su consejero Inclán sube el sueldo a los altos directivos el 14% o cierra ambulatorios los sábados, vamos a abrir hospitales, un hospital de agudos en la margen derecha y hospitales de media y larga estancia en el Bajo Deba, en el interior de Vizcaya y en la margen izquierda. Señor Ibarretxe. Bueno, pues bueno sería que empezaran por sus propias casas, porque el gasto en España en sanidad por habitante es 1.260 euros y me van a dejar explicarles, yo les he oído con todo respeto. Bien, digo que sería bueno que empezaran por su propia casa, porque España gasta 1.260 euros por persona y la sanidad vasca gasta 1.630. Pero nuestra propuesta no es quedarnos ahí, queremos aumentar un 25% y llegar a 2.000 euros al final de esta legislatura. Y queremos abrir 5 nuevos hospitales y 30 ambulatorios. Queremos incorporar 1.300 profesionales. Estos de verdad, no de los de la carta a los Reyes Magos. Pero no nos queremos quedar ahí. Creo que el debate de futuro es el debate también sobre el espacio sociosanitario, es el debate sobre las políticas de envejecimiento activo, es el debate sobre la igualdad, alcanzar un pacto para la igualdad retributiva, es el debate sobre la ayuda a las familias, es el debate sobre la búsqueda de la utopía que está en el horizonte, como decía Galeano, y cada vez que se aleja del horizonte, se aleja también la utopía. Y se preguntaba, ¿y para qué? Pues para eso, para avanzar, para avanzar, para avanzar. Tiempo para la señora. Bueno, antes comentábamos que en la Ley de Servicios Sociales no se ha establecido ningún límite a la privatización y precisamente este es uno de los riesgos que vemos no solo en relación a los servicios sociales, sino también a la sanidad. Que un bien que es un derecho subjetivo para todos pueda acabar siendo, por las listas de espera, masificación, etcétera, pues en un bien para solo aquellos que tienen dinero para pagarlo. Y esto es lo que hay que evitar y sobre todo cuando estamos hablando de derechos subjetivos, tanto en el tema de servicios sociales y en el tema de sanidad. Y luego hay otra cuestión que a mí yo sí quiero resaltar, y es que en los servicios sociales tenemos la mayor precariedad laboral, y siendo este área de responsabilidad pública me parece muy denunciable, y en estos momentos hay incluso en Guipúzcoa hay una huelga generalizada porque la situación de las mujeres, porque sobre todo son mujeres que están trabajando en los servicios sociales, es altamente precarizado y por tanto creemos que desde la responsabilidad pública de la administración tenemos que erradicar este tipo de empleo. Hay que crear empleo, pero empleo de calidad. Señor Madrazo. Señora Cenarro, una cosa es predicar y otra es echar trigo. Ustedes, donde gobiernan, la Diputación de Álava, en la residencia Ariz Navarra o en la residencia Lacua, están externalizando. Donde gobiernan, el Ayuntamiento de Aretxabaleta, tienen la alcaldía, han externalizado la Casa de Cultura. La han externalizado, sí. El artículo 7A de la Ley de Servicios Sociales reconoce la prioridad de lo público. Ustedes se querían cargarse el tercer sector en los servicios sociales. La crisis no la pueden pagar los trabajadores del norte, pero tampoco los del sur. Y ustedes han bajado un 7% el dinero dedicado a la cooperación al desarrollo. Hay que crear una consejería de la mujer que luche contra la violencia de género. Y hay que garantizar una ley de igualdad salarial. No puede ser que por el mismo trabajo las mujeres perciban un 30% menos de salario. Y hay que garantizar también que los padres y las madres por nacimiento de hijos e hijas tengan 9 meses para destinarlos de permiso de paternidad y maternidad para estar con sus hijos e hijas con permiso, con garantía de reserva de puesto de trabajo. Hay que garantizar una unidad de transexualidad gratuita en Osakidecha y una ley contra la discriminación por razones de orientación sexual. Y hay que incorporarse los nuevos derechos de ciudadanía, la legalización del cannabis o el derecho a una muerte digna. Y finaliza este tema, estamos hablando sobre políticas sociales, el señor Cerreta.
Bueno, yo sí coincido aquí en parte en que Osakidetza sí que ha sufrido un descrédito en los últimos años y creo que estamos en condiciones de recuperar el prestigio de la que ha sido, el que ha sido casi buque insignia, ¿no?, del gobierno vasco. Nosotros proponemos incrementar su presupuesto del 5% del Producto Interior Bruto, elevarlo al 7%. Creemos que hay que incrementar, aumentar considerablemente el número de médicos, el número de enfermeras, pero eso se hace cambiando los planes de formación en las universidades, señor Basagoiti, porque usted vuelve a traer aquí el arma arrojadiza del euskera. Y quizás aquí estemos a falta de médicos y enfermeras, pero es que en Madrid también están a falta, y no creo que ahí sea por el euskera, o en Extremadura también están a falta de médicos, y no creo que sea porque tengan unas exigencias muy altas de euskera, señor Basagoiti. Y luego creo fundamental también la reforma de la LTH. Una LTH que hace que los ciudadanos de Guipúzcoa tengan unos servicios sociales diferentes a los de Vizcaya, diferentes a los de Álava. Creo que ahí tenemos que avanzar. No podemos permitir que en un país tan pequeño haya desigualdades en servicios sociales. Se lo digo así de claro. Ahora le van a pedir el voto. Y se lo va a pedir primero la señora candidata por Aralar, Aintzane Ezenarro. Bueno, yo sí pediría a todas las ciudadanas y ciudadanos que valoren lo que en esta campaña hemos realizado. Nosotros hemos puesto todo nuestro acento en trasladar nuestro programa y no en criticar a otros. Parece que algunos hacen campaña sobre todo criticando a otros. Nosotros hemos querido hacer una campaña limpia y queremos trasladar que hace falta, es muy importante que la mayoría abertzale siga siendo mayoría abertzale en el Parlamento Vasco. Hace falta que la izquierda tenga un peso determinante en el nuevo Parlamento Vasco para afrontar la crisis desde la izquierda y llevar la voz de los trabajadores. Y queremos trasladar desde Aralar un mensaje de esperanza. Es posible la paz. La paz la tenemos que construir, sobre todo pensando qué es lo que podemos hacer, y nosotros queremos desde la izquierda abertzale apostar por la política, porque hay esperanza en este país y queremos que haya esperanza para, sobre todo, las nuevas generaciones no tengan que sufrir lo que nos ha tocado sufrir a nosotros y a las anteriores generaciones. Y ahora, en este momento, le va a pedir el voto el señor candidato por Ezker Batua Berdeak, Javier Madrazo. Te invito a soñar con Ezker Batua Berdeak. Soñamos con una Euskadi en paz y en convivencia normalizada. Soñamos con una Euskadi donde todas y todas tengamos trabajo, vivienda y pensiones dignas, donde haya unos servicios públicos fuertes en educación, en sanidad, en servicios sociales, donde no haya discriminación por razones de raza, de orientación sexual o de género, donde nadie duerma en la calle. Y este sueño se puede hacer realidad votando a Ezker Batua Berdeak. Pero necesitamos tu fuerza, necesitamos tu apoyo. Tenemos ilusión, tenemos energía, tenemos ganas de trabajar, pero te pedimos el apoyo para seguir adelante con este proyecto ilusionante, para trabajar por los hombres y las mujeres, los jóvenes y los mayores, para trabajar por ti y para trabajar contigo. Como Saramago y como Achaga, el domingo te pido que votes izquierda. Te pido que grites izquierda, que votes por Ezker Batua Berdeak. Es tu mejor inversión, ahora más que nunca. El domingo hay que llenar las urnas de votos rojos, de votos violetas, de votos verdes. Hay que llenar las urnas de votos en favor de Ezker Batua Berdeak. Le va a pedir el voto ahora por Eusko Alkartasuna el señor Unai Ziarreta. En estas elecciones es mucho lo que nos estamos jugando. Nos estamos jugando volver al autonomismo, volver al sano regionalismo, a las épocas de los acuerdos transversales, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista de Euskadi, o mirar hacia el futuro en clave soberanista. Y yo por eso pido el voto para Eusko Alkartasuna, para ser ambiciosos, porque no nos podemos conformar con este escenario político que tenemos. Para ser ambiciosos también, para cambiar las cosas en clave económica, porque tenemos que tener políticas progresistas y empezar a jugar en primera división, mirando a los países del norte. Te pido el voto para Eusko Alkartasuna porque en definitiva tú como yo quieres que nuestros hijos vivan en un país que existe, en una nación que existe, no en una comunidad autónoma. Y pido el voto para aquellas personas que han confiado en nosotros, que han creído en las propuestas que hemos puesto encima de la mesa del polo soberanista, porque en definitiva tú y yo sabemos que este país tiene fuerza suficiente para tirar para adelante. Y si ponemos en marcha el tren de la soberanía, ese tren es imparable. Y eso pasa fundamentalmente porque Eusko Alkartasuna esté fuerte en el Parlamento de Gasteiz. Por el Partido Popular le va a pedir el voto Antonio Basagoiti. El País Vasco necesita más que nunca un cambio de verdad. Un cambio que nos permita derrotar al terrorismo. Un cambio que nos permita convivir en paz. Un cambio que nos lleve a la prosperidad. Por todo ello pido el voto. Pido el voto a todos los que en alguna ocasión han confiado en nuestro partido, porque queremos seguir dándolo todo por la libertad en el País Vasco y queremos rematar el trabajo. Pido el voto también a todas aquellas personas que quieran el cambio
de verdad, ese cambio real, ese cambio que nos produzca cambiar las cosas y modificar las prioridades del actual gobierno vasco. Nosotros somos de fiar, nosotros no somos de esos que decimos que queremos el cambio y luego regalamos la Diputación de Álava o el municipio de Guecho al PNV. Nosotros somos de los que comprometemos la palabra. Somos la palanca del cambio. Cuanto más fuerza tenga el Partido Popular, cuantos más escaños tengamos, más probable será que cambien las cosas y conseguiremos realmente que en Euskadi haya otras prioridades. La prioridad de la paz, la prioridad de la derrota al terrorismo, la prioridad de la convivencia, la prioridad de que convivamos en pluralidad, la prioridad de la prosperidad económica. Por todo ello, pido tu voto, el voto de la ilusión, el voto del futuro, el voto de la libertad, el voto para el Partido Popular. Y ahora pide su voto el candidato por el Partido Socialista de Euskadiko Ezkerra, Patxi López. Euskadi eres tú, con tus problemas, tus ilusiones, tus esperanzas, con las cosas que quieres ahora y las que quieres en el futuro, con la forma que tienes de pensar y con lo que quieras pensar, con la forma de vivir y cómo quieres vivir. Eres el dueño de tu presente y de tu futuro. No permitas que nadie te diga cómo tienes que vivirlo y nadie te diga cómo tienes que sentirlo. Por eso utiliza el voto para vivir de forma libre tu identidad. Utiliza el voto para que nadie te diga cómo tienes que hacer las cosas. Utiliza el voto para que vivas como quieras y para que sueñes lo que quieras. Ese es el compromiso de país que yo quiero firmar contigo, para hacerlo juntos, el país que resuelve tus problemas y que da posibilidades a tus sueños, porque Euskadi es de todos y es de todas. Muchas gracias y mucha suerte. Y última petición de voto por Eusko Alderdi Jeltzalea, PNV, Juan José Ibarretxe. Pues al igual que hice hace 8 días en el debate en euskera, voy a ser políticamente incorrecto y no voy a pedir el voto porque tengo una extraordinaria confianza en una sociedad vasca que sé que es enormemente madura, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues que cada uno vote lo que crea y cada una lo que crea oportuno, lo que crea conveniente en función de sus intereses, en función de sus convicciones. Yo he venido aquí a este programa, a este debate y a la campaña a presentar las ideas, a presentar los proyectos para sacar adelante este país, pero sobre todo lo que quiero trasladar es esperanza. Vamos a salir de esta y vamos a salir con las manos de todos, con las manos de los trabajadores, de los empresarios, de las instituciones, desde las instituciones financieras, de las universidades, de las administraciones, con las manos de todos. Saldremos adelante. Y mi compromiso personal, bueno, pues mi compromiso personal es que con aciertos y con errores, pero lo voy a seguir dando todo por este país. Agur.